Bien, la clase pasada vimos la lección número 1 y la lección número 2. La lección número 1 eran el transporte, ¿cierto? Seguro, animales de compañía y las técnicas de contención. La lección número 2 vimos la fisiología cardiorrespiratoria, en la que íbamos a basar muchos de los principios de los conceptos que vamos a revisar en la lección 3, 4 y 5 principalmente, también en la lección 6. El día de hoy vamos a partir por la lección número 3, que se llama la evaluación ABC, y vamos a continuar con la lección número 4, que se llama la circulación. La evaluación ABC, más que nada, el concepto del ABC, que es un concepto, nace a partir de un accidente aéreo que tiene un médico en Estados Unidos, humano, en el año 76, y él sufre con su familia un accidente aéreo, donde muere un miembro de su familia, pero él se percata en todo este proceso, desde la atención prehospitalaria hasta el transporte, el traslado y hasta la atención en una sala de emergencia, de que la evaluación primaria de las víctimas no es igual, no es sistemática. Cada miembro del equipo de respuesta, ya sea del personal de la ambulancia, paramédicos, del personal de la sala de emergencia, era diferente. No era una evaluación sistemática, no era la misma, uno estaba preocupado de una cosa, otros de otro sistema, otros estaban evaluando algo que a juicio de él no era lo más importante en ese minuto, otros sí estaban evaluando lo que era más importante. Y por lo tanto él se percata en esta experiencia que no había una evaluación estandarizada, sistemática, una evaluación primaria enfocada en las prioridades de atención de ese minuto. Y por lo tanto, luego de esta experiencia, convoca a algunos expertos, se juntan con otra gente, con otros médicos, y el año 1978 sale en Estados Unidos lo que llamamos el ATLS, que es un curso humano, de soporte vital avanzado, y por primera vez en ese curso, en el año 1978, se crea el concepto del ABC. Y el ABC nace justamente como un acrónimo, como una sigla, para recordar fácilmente la evaluación primaria más pequeña posible. Hay muchos otros sistemas de evaluación primaria, pero la evaluación primaria más básica, basada en las prioridades, y las prioridades son basadas en las condiciones que van a causar la muerte de manera inmediata, de manera aguda, sobre otras condiciones. Por lo tanto, tiene un objetivo. El objetivo del ABC como concepto es evaluar y dar tratamiento a lo que va a causar la muerte primero. ¿Y por qué digo que es un concepto? Porque con el tiempo el ABC ha ido mutando, ha ido cambiando, ha ido transformándose. Pero esa transformación se basa en el mismo concepto, en evaluar y dar tratamiento a lo que va a causar la muerte primero. Es decir, ha mutado el acrónimo, ha cambiado el orden en ciertas circunstancias, pero sigue manteniendo el concepto, y el concepto es dar tratamiento, evaluación y tratamiento a lo que va a causar la muerte primero. Ese es el gran concepto de la vez. Vamos entonces a evaluar lo que es más prioritario y más importante porque va a causar la muerte primero, y eso es lo que vamos entonces a tratar de solucionar, y así paso a paso. Eventualmente ustedes van a ver en distintas literaturas que el ABC ha ido cambiando con el tiempo. A nivel humano, desde el año 2010 pasó a llamarse CAB, después del año 2014 pasó a llamarse XABC. Vamos a hablar de eso también, para adelante vamos a hablar de eso en la lección 6, pero el concepto es el mismo. Nosotros mantenemos el concepto de ABC como concepto, más que como sigla como tal, el concepto de tratar la patología que va a causar la muerte primero, ¿ya? O la condición aguda, mejor dicho, que va a causar la muerte. Entonces, cuando se crea desde el año 1976 en medicina humana y se extrapola con el tiempo y se aplica a la medicina veterinaria hace muchos años, el ABC buscaba ser algo fácil de memorizarse, porque obviamente son las primeras letras del abecedario, y básicamente va a tratar esas patologías que ya vamos a ver de inmediato. Los objetivos de esta lección en sí son conocer el algoritmo de la evaluación del paciente que no responde, y realizar una evaluación ABC determinando la existencia o no de un paro cardiorrespiratorio en un tiempo máximo de 15 segundos.
Eso es lo que vamos a conocer en esta lección. Bien, ABC entonces, como dijimos, es una sigla que implica la evaluación y la solución, de alguna manera, de las condiciones que encontramos en ese paciente, evaluando primero que nada su vía aérea, representada por la letra A, es una sigla norteamericana, por lo tanto viene de airway, de vía aérea en inglés. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es descartar la obstrucción de la vía aérea, o en su defecto, si está obstruida, permeabilizarla. La letra B viene dado por la respiración, que en inglés es breathing, con B larga, breathing. En castellano nosotros en general le decimos mucho más en términos de medicina, le decimos mucho más a la respiración, le llamamos ventilación, como acto mecánico de ventilar, más que respiración, y de alguna manera también le decimos así porque nos queda más fácil, ¿cierto?, asociarlo al ABC. Evidentemente ventilación es con B corta y breathing es con B larga, pero se parece y suena de la misma manera. Entonces decimos ABC, vía aérea, ventilación, y la C es la circulación. Por lo tanto, ese es el orden estricto en el que vamos a ir solucionando, vamos a ir evaluando y dando solución a cada una de estas patologías. Eventualmente, como ya les mencioné, con el tiempo va apareciendo evidencia que dice, ¿saben qué? Si evaluamos en esta condición primero la letra B, por decir algo, aumenta y mejora la sobrevida en este contexto. Y en este contexto diferente, si evaluamos la C primero, tiene mejor sobrevida. Bueno, cuando esas cosas van cambiando y van ocurriendo, evidentemente que cuando uno tiene cierta evidencia que dice que si en cierta condición se evalúa de otra manera, eso va a representar una mejora en la sobrevida, por supuesto que lo aplicamos. Eso ha sido como el por qué ha ido cambiando, que vamos a explicar ciertos cambios en el desarrollo también de la lección. Pero como concepto general, primero vamos a evaluar la vía aérea del animal y evaluar si está permeable o permeabilizarla en su efecto. Luego, recién de permeabilizar la vía aérea, vamos a evaluar la respiración, determinar si el paciente respira o no. Y solo si el paciente respira, vamos a evaluar la circulación. Y si el paciente no respira, no vamos a evaluar la circulación. ¿Ya? Ahí vamos a ver eso adentrado en la lección como tal. Vamos a trabajar con este algoritmo de la reanimación, que es un algoritmo que está vigente desde el año 2012, desarrollado por la Sociedad Norteamericana de Emergencia y Paciente Crítico Veterinario. Voy a hacer un comentario un poquito más general. En medicina humana, los algoritmos de reanimación en general son bien respetados y bien parecidos en el mundo entero. Dado que el mundo se reúne, las sociedades de reanimación o de cardiología se reúnen en general cada 5 años, una reunión cada 5 años, dirigida por la ILCOR. ILCOR es la asociación que reúne a los consejos de reanimación del mundo, o a las asociaciones cardiológicas del mundo en algunos casos, como la Asociación Americana del Corazón, al Consejo de Reanimación Europeo, y cada 5 años se reúnen y se revisa la evidencia de la reanimación humana, y se determinan mantener pautas o cambiar pautas porque justamente hay evidencia que sustenta ciertos cambios en distintas partes del algoritmo. En medicina veterinaria eso no existe. No existe una ILCOR veterinaria, no existen sociedades europeas de reanimación veterinaria, no existen. Entonces, ante la inexistencia de ese proceso, como sí lo ocurre en la medicina humana, de alguna manera el que tomó cierta responsabilidad, pero nacional, solamente norteamericano, fue justamente la Sociedad de Emergencia Paciente Crítico Veterinario norteamericana, que dijo, ¿saben qué? Tenemos que de alguna manera estandarizar la reanimación, revisar las evidencias que tenemos, a lo menos en Estados Unidos, y proponer algoritmos estandarizados de que todos reanimemos de la misma manera. Es la única posibilidad y manera de que comparemos resultados, de que veamos cómo nos va, de que podamos ir avanzando y evolucionando. Y por lo tanto, el año 2012, la sociedad hace un trabajo nacional donde
levanta ciertas encuestas, donde pregunta cómo lo hace cada uno en los hospitales universitarios, los hospitales más grandes, las clínicas, revisan estadísticas. Se hacen distintos procesos encuestales para revisar datos bien sistematizadamente. Y finalmente llegan a un proceso de recomendaciones donde se recomiendan más de 109 recomendaciones de reanimación y pautas estandarizadas, y de alguna manera han sido bastante bien fidelizadas por cierta parte del mundo veterinario norteamericano, justamente de las mismas instituciones que participaron en este proceso. Han seguido estas pautas que están vigentes desde el año 2012 sin cambios significativos. Por lo tanto, esto no es un proceso mundial de pautas de reanimación, como si lo ocurre en la medicina humana, sino que es un proceso netamente norteamericano de la Sociedad de Emergencia y Paciente Crítico Norteamericana, que presenta el 2012 este algoritmo que está acá. El algoritmo parte con un paciente apneico que no responde. Vamos a hablar de eso. Un paciente apneico quiere decir que no respira, y que no responde quiere decir que no responde, que no está alerta, que no responde a la voz y que no responde a estímulos táctiles, básicamente lo que llamamos un paciente inconsciente. Entonces, ante un paciente inconsciente y que no respira, se inicia justamente de inmediato una reanimación cardiopulmonar. Como ven en la imagen, dice un paciente apneico que no respira, es decir, un paciente que no le hemos evaluado la circulación, solamente sabemos que no respira, es decir, solamente llegamos a la evaluación de la letra B, y basta que el paciente no respire para iniciar una reanimación cardiopulmonar completa. Ya vamos a ver eso detalladamente. La sociedad norteamericana lo que hizo fue un algoritmo de la reanimación cardiopulmonar básica y un algoritmo de la reanimación cardiopulmonar avanzada, que está con color aquí verde. En este curso solo vamos a revisar la reanimación cardiopulmonar básica, ¿ya? La reanimación cardiopulmonar avanzada la revisamos en otro curso, que es el curso de soporte vital avanzado, donde evaluamos todo el resto de los pasos del soporte vital avanzado, valga la redundancia. Entonces, en este curso vamos a trabajar con todo lo que está aquí de color azul, ¿ya? Vamos a ir revisándolo paso a paso. Nos dice acá cómo realizarlos, nos da algunos datos, todos estos datos los vamos a ir revisando paso a paso. Y en el caso de la ventilación, el algoritmo presenta dos alternativas de ventilación. La ventilación con un paciente entubado, con un tubo endotraqueal, y una reanimación boca-nariz. Nosotros en nuestro curso le agregamos una tercera ventilación, que es la ventilación con máscara de ventilación asistida. Por lo tanto, en la lección número 5 vamos a revisar 3 técnicas diferentes de ventilación, ¿ya? Pero vamos a trabajar en base a este algoritmo, que es probablemente lo más estandarizado y lo más actualizado en reanimación de animales de compañía. Antes de adentrarnos completamente en la reanimación cardiopulmonar, en la evaluación ABC, voy a mencionar 3 cosas que son importantes y que siempre las mencionamos, ¿ya? Antes de adentrarnos completamente, siempre mencionamos 3 conceptos. Uno de ellos es el concepto de los riesgos de realizar reanimación en un animal que no requería reanimación. Es decir, cuando realizamos reanimación a un animal que estaba respirando, estaba circulando y no requería realizarle reanimación. Es una pregunta muy clásica. Chuta, ¿le podría causar algo peor? ¿Qué pasa si me equivoco en la evaluación ABC? No fui capaz de determinar si realmente estaba respirando o no, no me queda muy claro si está respirando o no, no lo puedo evaluar, no sé discriminar si en realidad fue una respiración o no lo que sentí. Y no reanimo y tengo duda y creo que necesito seguir evaluándolo. Bueno, justamente para evitar todas esas cosas, es que se ha evaluado cuáles son los riesgos reales de realizar reanimación a un animal que no lo requiere. Básicamente, realizar un procedimiento de reanimación cardiopulmonar a un animal que está respirando, tiene pulso y no necesitaba esta reanimación. La estadística de la evidencia nos dice que el riesgo que tenemos de realizar la reanimación a un animal que no lo necesite es un riesgo bajísimo. Y ahí con eso nos tenemos que quedar, un riesgo cercano al 1%. Tenemos un 1.6% de probabilidad de causar alguna fractura costal. Ya tenemos un 1.4% de probabilidad de causar un daño muscular mayor que haya que reparar quirúrgicamente, no sé, de la pared torácica, ¿cierto? Y dolor torácico 11.7%, dolor en el tórax, eso es
algo que probablemente pase en 2 días con analgesia y antiinflamatorio. Entonces, básicamente hablamos de que los riesgos de realizar reanimación a un animal que no lo requería son cercanos al 1%. De otra manera, lo que queremos decir es que siempre que usted dude, haga reanimación. Si no está claro si el animal respira o no respira, si no está claro si está apneico o no, no importa, reanime. ¿Cuáles son los riesgos? Cercanos al 1%, no le va a pasar nada al animal. Lo que le podría pasar es que se muera si usted no reanima. Entonces, lo primero que decimos siempre es reanime al animal. Eso es importante, siempre. Me refiero siempre a que dudemos, que no tengamos certeza absoluta de que en realidad está respirando, ¿sí? Y que tiene pulso. Lo segundo que decimos siempre son las posibilidades reales de sobrevida. Es importante que conozcamos esto a priori, es importante que uno conozca con lo que está trabajando, con lo que está luchando, cuáles son las estadísticas del procedimiento que está realizando. Cuando hablamos de paros cardiorrespiratorios intrahospitalarios, asociados a procesos farmacológicos, asociados a anestesia, asociados a cirugía, todo lo que tiene que ver con un animal que está en un ambiente intrahospitalario, que está siendo anestesiado, está trabajándose con fármaco, y tuvo una reacción, por ejemplo, al fármaco, tienen tasas de sobrevida del 50%. Es decir, un animal que lo anestesiaron, por ejemplo, para hacerle un proceso imagenológico, para sacarle, porque el animal no se quedaba tranquilo y lo tuvieron que anestesiar para tomarle imágenes, por ejemplo, y ese animal entra en paro cardiorrespiratorio, tiene un 50% de probabilidades de vivir. ¿Por qué? Porque está en un ambiente hospitalario, porque hay antídotos, hay reversantes, ¿cierto? Hay antagonistas en la clínica que se pueden utilizar rápidamente, porque seguramente el animal está con vías venosas, ¿cierto? Con acceso, con catéteres endovenosos, y por lo tanto es muy fácil pasar el fármaco rápido, porque está en un ambiente intrahospitalario que de alguna manera están los equipos, está el personal y se puede manejar un paro cardiorrespiratorio relativamente rápido. Así todo, sobrevive de un 50%, muere la mitad de los pacientes que entran en paro cardiorrespiratorio en esa circunstancia o en una cirugía, ¿cierto? Ahora, la sobrevida en general, estamos hablando de sobrevida en la calle, prehospitalaria o extrahospitalaria, en la casa, un atropello en la calle, un caído de altura, un animal quemado, un animal intoxicado por monóxido de carbono, por cianuro de hidrógeno, o intoxicado por que comió algo, por veneno. La sobrevida es bastante más baja, ¿ya? Estamos hablando de sobrevidas de un 6 o un 7% para perros y gatos. Dicho de otra manera, si usted reanima un animal que fue atropellado y entró en un paro cardiorrespiratorio traumático por un atropello, la verdad que tiene un 93%, 94% de probabilidad de morir y tiene solo un 6 o 7% de probabilidad de que usted lo logre sacar de ese paro cardiorrespiratorio. Independiente de que las cifras sean bajas, nosotros vamos a reanimar y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por reanimarlo. Ahora, esas cifras tampoco son per se. Esas cifras son justamente porque hoy día nadie reanima a los animales en la calle, porque nadie sabe reanimarlos bien, porque no tenemos claro pauta establecida y estándar, y por lo tanto probablemente muchos de los animales caídos de altura, gran quemado, intoxicados, no los reanima nadie, o atropellado. Mueren, probablemente puede que van a morir igual en un alto porcentaje, pero tampoco tuvieron la oportunidad de salvarse porque lo más probable es que nadie los reanime. Un animal en un paro cardiorrespiratorio sin que nadie lo reanime, obviamente su letalidad es del 100%. Entonces estas cifras no son per se, estas cifras pueden cambiar en la medida que haya una comunidad entrenada, en la medida que haya tutores entrenados, en la medida que haya personal de primera respuesta entrenados en reanimar animales, llámese personal municipal, carabineros, bomberos, personal de la ambulancia humana. Si todos saben reanimar animales, los tutores también, y por lo tanto los animales llegan en condiciones de ser salvados en una clínica veterinaria o llegan en paro pero estando en reanimación, es decir, un animal que llega en paro 10 minutos sin que nadie lo reanime, no tiene ninguna posibilidad de vivir, un animal que va en paro 10 minutos pero reanimándose 10 minutos, es decir, oxigenando su cerebro, ¿cierto? Sus riñones, su corazón, manteniendo una presión baja pero de alguna manera estable. Es distinto 10 minutos sin reanimar que 10 minutos con reanimar. Probablemente en la intervención de un soporte vital avanzado vamos a tener mucho más probabilidad de sacar ese animal del paro. Entonces las cifras no son per se. Se pueden mejorar en la medida que haya una comunidad, evidentemente, entrenada en reanimar animales.
Y por último, otro concepto que siempre nos gusta comentar, que creemos que es responsable comentarlo de alguna manera también, es decirles que para gatos, gatitos, cachorros, perros pequeños, perros medianos y perros grandes, pero de tórax agudo, tórax estrecho, tórax aquillado, decimos todos esos conceptos para decir un tórax profundo, tórax que son bastante agudos en general o con forma de triángulo. La reanimación cardiopulmonar a tórax cerrado, es decir, la reanimación cardiopulmonar externa con compresiones torácicas externas, que es lo que vamos a ver y que es lo que nos vamos a basar en este curso, de alguna manera es eficiente y puede sacar al animal del paro cardiorrespiratorio. Pero en el caso de animales grandes, de tórax redondo o de tórax muy ancho, muy grandes, principalmente animales grandes, y si le agregamos la variable edad, animales viejos, y si le agregamos la variable obesidad, animales obesos, prácticamente no tienen ninguna posibilidad de ser salvados mediante la reanimación a tórax cerrado. Muy baja, bajísimo, casi tendiente a 0% de probabilidad, cercano al 1% de probabilidad. Por lo tanto, para ellos, para los animales grandes, de tórax ancho, y si le agregamos viejos, y si le agregamos obesos, la recomendación mundial, la recomendación a lo menos norteamericana, de las pautas de reanimación más actualizadas, es abrir el tórax lo antes posible, es decir, reanimar a tórax abierto directamente en el corazón, hacer una toracotomía de emergencia y reanimar directo en el corazón. Por lo tanto, también tenemos que tener plena certeza de que seguramente un animal salvable que vamos a salvar es un animal mediano, pequeño o grande, pero con el tórax bien aguzado, ¿cierto? Bien aquillado, por ejemplo, un galgo. Pero si hablamos de un animal grande con un tórax bien ancho, tenemos muy pocas probabilidades de salvarlo en el ambiente prehospitalario. Y en el ambiente intrahospitalario, lo que tenemos que hacer es abrir el tórax lo antes posible. Un error en esa reanimación sería no abrir el tórax nunca y reanimarlo, tórax cerrado, teniendo un cirujano de turno y no abrirle el tórax. Y eventualmente si hay un médico de turno solo, que no es cirujano, que no tiene conocimiento de la técnica, claro, puede ser. No hay medios, no hay recursos para abrir el tórax. Pero un error sería, error muy común por lo demás, sería habiendo los profesionales en la clínica, teniendo los anestesistas, teniendo cirujanos, no abrir ese tórax al tiro, ya lo antes posible. Porque es la única posibilidad que realmente tiene de salvarse un animal grande. Bien, dicho eso, vamos a entrar por fin de lleno en la evaluación ABC. La evaluación ABC entonces parte con la evaluación de la vía aérea. Y por lo tanto lo que tenemos que determinar en un lapso de no más allá de 5 segundos, la evaluación ABC completa dura 15 segundos. El ABC completo dura 15 segundos, por lo tanto, cada una de sus partes dura entre 5 y 10 segundos como máximo. Por lo tanto, la letra A, la airway, la vía aérea, se basa en que tenemos que determinar en un tiempo máximo de 5 segundos que la vía aérea está permeable. Y si no, permeabilizarla. Este es un animal que no responde, dijimos, ¿cierto? Un animal que no respondía, un animal caído de altura, un animal atropellado, que no está alerta, no responde a la voz, yo lo llamo y no responde, está tirado en el piso, me acerco, lo toco, lo llamo por su nombre, le silbo, no hace nada, no mueve la cabeza, no gira los ojos, nada, está inconsciente. Y en este animal, por lo tanto, le voy a ir a hacer el ABC. Para evaluar la vía aérea, básicamente nos pasamos en una inspección visual. Tenemos que mirar la vía aérea y que está despejada, que está limpia, que no tiene un objeto, que no tiene un cuerpo extraño, que no tiene sangre, que tiene fluidos, que tiene secreción, que no tiene masas, que no está deformada. Nada de eso. Está limpia, está clara y el animal entonces podría recibir por ahí aire, ¿cierto? O podría respirar por sí solo porque no hemos evaluado la respiración, todavía no sabemos si respira o no, estamos en la letra A. Básicamente para eso tenemos que abrir el hocico. Si no abrimos el hocico no vamos a mirar nunca la vía aérea y tener el cuello lo más recto posible
para poder visualizar la vía aérea que esté lo más alineada posible y recta posible. Podemos ayudarnos tractando la lengua, ¿cierto? Y mirando y visualizando directamente la laringe, los cartílagos laringeos, ¿cierto? La epiglotis, los cartílagos aritenoides, mirar esa vía aérea y determinar que está permeable. Pero eventualmente puede no estar permeable y puede tener una obstrucción. Puede tener una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Y ese cuerpo extraño podría ser sólido, un pedazo de carne, ropa, un calcetín, un juguete de niño, una pelota, cualquier cosa. ¿Ya? También podría tener una obstrucción líquida, como sangre, como contenido gástrico, como secreciones. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que determinar y tratar de solucionar. Digo tratar porque a veces no lo logramos, no siempre es fácil, pero tenemos que en pocos segundos, 5 o 10 segundos, tratar de solucionar y permeabilizar esa vía aérea. Cuando hablamos de obstrucciones sólidas, básicamente decimos que hay que tomar ese elemento. Lo podemos tomar con la mano o lo podemos tomar tal vez con una pinza. Hay unas pinzas especiales de vía aérea que se llaman pinzas de Magil. Las pinzas de Magil son pinzas de vía aérea. Si no, podemos tomarlo con la mano. Si lo hacemos con la mano, lo que nosotros en general recomendamos es que se haga mediante una gasa o algo que tenga mejor coeficiente de roce, ¿cierto? Para tener mejor arrastre mecánico. Si no tenemos nada, bueno, tenemos que hacerlo con la mano. Pero si uno lo hace con la mano o con un guante y el animal tiene mucha secreción, va a estar muy resbaloso tomar un pedazo de carne que esté ahí bien, obstruyendo la vía aérea totalmente y que esté bastante, que cuesta sacarlo, ¿cierto? Que esté bien retenido ahí en la vía aérea, con una vía aérea llena de secreciones, con los guantes de vinilo, de látex, ¿cierto? De neopreno, que eran los materiales de silicona, va a costar mucho, ¿cierto? Va a costar mucho sacarlo y tractarlo, porque además tenemos lleno de secreciones y se nos resbala. Si fuera una pelota plástica bien lisa, llena de secreciones, se nos va a resbalar y no vamos a poder sacarlo. La gracia de una gasa, por ejemplo, es simplemente la gracia de una gasa es que tiene un tejido, ¿cierto? Que nos permite de alguna manera tomar y tractar mejor, poder sacar mejor, aunque haya mucha secreción, podemos agarrar mejor el objeto y sacarlo y no se nos resbala, simplemente para eso. La técnica entonces es despejar, sacar ese objeto, tratar de llegar a él, tractando la lengua, acercándonos la laringe, abriendo el hocico, tratando de meter la mano en algún hocico más pequeño, vamos con suerte lograr meter 1 o 2 dedos y tratar de sacar este cuerpo extraño, o si no, proveídos de una pinza, tratar de llegar y sacar este cuerpo extraño sólido. Si fuera líquido, por ejemplo, sangre, por ejemplo, secreción justamente, o contenido gástrico, ¿cierto? La técnica ideal es la aspiración. Si tuviéramos un aumento de secreciones, por ejemplo, una intoxicación, ¿cierto? Pero un aumento importante de secreciones que logre obstruir la vía aérea, la técnica adecuada de elección sería la aspiración, que en la clínica se puede hacer con una aspiradora, con una bomba de aspiración eléctrica. Eventualmente en el ambiente prehospitalario uno lo puede hacer o extrahospitalario con una bomba manual como esta. Esta es una bomba manual de aspiración. Pero también podríamos no tener ni una bomba de aspiración, por supuesto. Si uno va en la calle con su perro, le pasa algo y no anda con nada, ¿cierto? O un tutor que no tenga equipamiento de este tipo, por supuesto que se va a encontrar muchas veces con una vía aérea obstruida por líquido, por vómito, por, ya lo decíamos, por aumento de secreciones o por sangramiento, pero no tenemos nada con que sacarlo. Bueno, en ese caso, la técnica simplemente es nuevamente con gasas, tratar de dejar la cabeza pegada al animal, la cabeza del animal pegada, ojalá al suelo, una mesa, ¿cierto? Y tratar de limpiar y sacar con una gasa todo el contenido líquido que podamos. Todo el vómito, toda la sangre, absorber, si es que hay más sangre que sigue saliendo, tratar de absorberla con gasa o con un apósito para despejar la vía aérea
Si fuera secreciones, tratar de sacar todas las secreciones. En el caso de las secreciones es un poco más difícil, porque la secreción no es como tan líquida, sino que va quedando como una espuma de alguna manera. Y por otro lado se sigue generando la secreción. Entonces es un poco más difícil porque no es como algo tan líquido como sangre que podamos ir absorbiendo y sacando. Pero la técnica, si no tenemos con qué aspirar, es simplemente tratar de limpiar con una gasa, con un apósito, esa vía aérea, ir sacando lo que más podamos de contenido líquido para dejar la vía aérea libre, despejada, y recién ahí cumplimos la letra A. Eventualmente, si uno no tiene una bombita como esta, puede artesanalmente aspirar igual. Puede aspirar con una jeringa de 60 ml, por ejemplo, una jeringa grande que es de alimentación, muchas veces una jeringa grande. Le puede conectar una bajada de suero a esa jeringa grande, una manguera cortita, cortar una bajada de suero, un pedacito de manguera y introducirlo por la viera y aspirar con una jeringa, también se puede hacer. O sea, también hay alternativas artesanales de suplir una bomba de aspiración que no tengamos, o una bomba de aspiración manual que no tengamos, y tratar de aspirar ese contenido líquido para despejar la viera y poder recién evaluar si el animal respira o no respira. Esto hay que hacerlo ojalá en 5 segundos, ¿cierto? 5 o 10 segundos, la evaluación y la permeabilización de la vía. Ya habíamos dicho en la lección número 2 lo importante que era el oxígeno para los animales de compañía. Dijimos que era más importante probablemente que los humanos porque el 80% de los paros cardiorrespiratorios se asociaban a paros secundarios cardíacos, secundarios a ya la hipoxia, a la falta de oxígeno. Es decir, toda la sangre que está en él circulando todavía, o si ya dejó de circular, está toda sin oxígeno. ¿Ya? Normalmente los paros se asociaban a paros secundarios, ¿cierto? Cardíacos, secundarios a la falta de oxígeno ya desde antes. Entonces, además necesitamos cuanto antes incorporar el oxígeno y para eso necesitamos una vía aérea permeable. Una vez que despejamos la vía aérea, recién pasamos a la letra B, recién hicimos la letra A. Solamente hemos despejado la vía aérea, nada más, no sabemos si el animal está respirando, no sabemos si está circulando. Lo único que hicimos fue establecer una vía aérea permeable. Eso es la letra A, pero son segundos, 5 segundos. Nos demoramos en eso. Lo segundo, entonces, la letra A, la ventilación o la breathing, la respiración. Y lo que tenemos que hacer es evaluar que el animal respire o no respire. Y para eso tenemos algunas técnicas para evaluar si el animal respira o no respira, ¿ya? Algunas de esas técnicas son, como aparece ahí, tocar ligeramente el tórax. Puede ser obviamente mirándolo visualmente, ¿cierto? Pero aparte puede ser difícil evaluar visualmente en pocos segundos, en 5 o 10 segundos. Puede haber una condición de oscuridad, ¿cierto? De que no seamos capaces de identificar realmente si está o no subiendo el tórax. Entonces, como complemento, ¿cierto? A la visión que podamos tener sobre el tórax que sube y baje, está la posibilidad de poner la mano ligeramente sobre el tórax. No tiene por objetivo hacer nada de fuerza, simplemente sentir que el tórax sube y baja, nada más, y no hacer ni una presión. ¿Ya? O sea, no estamos conteniendo ni evitando que respire, solo ponemos la mano ligeramente y sentimos que sube y baja el tórax. Eso estamos haciendo, nada más. Sintiendo que el tórax sube y baja. Si sentimos que el tórax realmente sube y baja, evidentemente sube y baja, decimos, ok, está respirando. Si tenemos dudas, si no sabemos mucho, chuta, no logro sentir si en realidad está respirando o no está respirando, no estoy seguro, siempre decimos que no respira. O sea, si tenemos esa duda es porque no hay una respiración enérgica evidente. Es porque podría haber una ventilación a medias, a lo mejor respiro una vez, después no lo sentí más, o ni siquiera respiró. Entonces, cuando ocurre eso, ahí es donde decíamos, no importa que nos equivoquemos, porque si lo reanimamos y no necesitaba reanimación, se asocia al 1% casi de riesgo. Es bajísimo, entonces mejor decir, ¿saben qué? No respira. O sea, cuando decimos que respira es porque sentimos enérgicamente que respira y es evidente que respira y no tenemos ninguna duda que respira. Si no, es mejor decir, tengo la duda y prefiero decir que no respira. Otra manera también de auscultar, perdón, otra manera de evaluar la respiración también es auscultar. Ya, pero la auscultación se la dejamos solo a los profesionales de la medicina veterinaria.
que tienen experiencia, que saben auscultar, que saben escuchar los sonidos respiratorios. Las personas que no son del área de la medicina veterinaria, que no son profesionales veterinarios, no es necesario que hagan esta técnica. Es una o la otra, no son ambas. O tocamos el tórax ligeramente, o auscultamos, pero para auscultar hay que saber lo que estamos auscultando. No es la primera vez que alguien escuchó, es un profesional que conoce de memoria los sonidos respiratorios y va a determinar rápidamente si hay o no sonidos respiratorios. Para eso tiene que conocerlo y saber hacerlo. Un profesional va a auscultar seguramente muy rápido. Un tutor no va a auscultar. ¿Ya? Otra técnica que está descrita en la literatura es poner una mota de algodón en la nariz. Lo que esperamos es que con la exhalación esta mota se mueva, ¿cierto? La ponemos muy cercana a la nariz, pegada a la nariz, para que si el animal respira, esta mota se mueva. Eso es lo que busca esta técnica. Como alternativa a esta técnica, la literatura nos dice que podríamos utilizar un portaobjeto. Un portaobjeto es un vidrio muy finito que se utiliza para poner las muestras de tejidos para mirar al microscopio de una biopsia, por ejemplo. Pero ocurre que nadie anda con un portaobjeto en el bolsillo, ni en el auto, ¿cierto? En la calle, ni en la mochila. Entonces, si bien la técnica está escrita, también es una técnica intrahospitalaria. Si en el hospital tenemos, probablemente haya en la clínica cierto portaobjeto y hay uno, claro, uno puede tomar uno rápido y ponérselo lo mismo, pegado a la nariz o a un par de milímetros de la nariz. Lo que vamos a evaluar ahí es que se empañe y se desempañe el portaobjeto. Se va a empañar cuando el animal exhale, se va a desempañar cuando inhale, y esa que se empañe y que se desempañe el vidrio va a indicarnos que entonces está respirando. Como alternativa, como una alternativa más válida, más viable, hospitalaria, que uno la puede usar, es utilizar un espejo. ¿Por qué un espejo? Porque un espejo es mucho más probable que alguien sí ande con un espejo en la mochila, en un banano, en la cartera. Yo creo que un porcentaje importante de la población anda con un espejo cotidianamente en la calle, en el día a día o en su casa tiene un espejo. Es mucho más probable. Y por lo tanto va a cumplir la misma función. Se le ponemos el espejo a 2-3 milímetros y vamos a ver que se empaña. También eventualmente como alternativa al espejo puede utilizarse la pantalla del teléfono celular. Pero tal vez no sirve cualquier pantalla. Ojalá tiene que ser con una mica de vidrio que sea bien brillante, que al apagar la pantalla quede de color negro, bien negro, que se vea casi como un espejo. En ese caso podríamos generar lo mismo, poner la pantalla del teléfono en la nariz y ver que se empaña la mica de vidrio del celular, y sería entonces indicativo de que está exhalando el animal y por lo tanto está inhalando y se va a empañar y desempañar este vidrio. Cualquiera de esas técnicas, una u otra, no es que haya que hacer las tres, cualquiera de esas técnicas que evidentemente dé positiva, que toquemos el tórax y suba, que evidentemente se empañe este vidrio, que evidentemente esta mota se haya movido, que no tengamos ninguna duda, en un lapso de 5 o 10 segundos decimos que el animal está respirando. Si tenemos duda, digo, chuta, ¿saben qué? No logré determinar si respiro o no, necesito 10 segundos más. No, eso está mal. Si en 10 segundos no logramos determinar que respira, entonces el animal para nosotros no respira. No podemos demorarnos más. Esto no es 20, 30 segundos, 40 segundos, un minuto, a ver si no logro. No. Si no logré en 10 segundos es porque no es una respiración evidente. Si no lo hubiera evidenciado de inmediato. Si no lo logré en 10 segundos es porque no está respirando bien o está respirando muy superficial, o tal vez haciendo una respiración pero ya la perdió. Entonces es porque hay algo que lo está afectando de manera importante y grave. Nuevamente, si el animal, cualquiera de estas técnicas utilizadas, respira de manera evidente en un lapso máximo de 10 segundos, determinamos que el animal respira. Y pasamos a la evaluación de la circulación, la letra C. Si determinamos en este lapso de 10 segundos, de 5 a 10 segundos, que el animal no respira, o no fuimos capaces de finalmente determinar, y por ende dijimos, bueno, no respira porque no soy capaz de evidenciar la respiración, por lo tanto determinamos que no hay respiración en un lapso de 10 segundos, no pasamos a la circulación, no pasamos a hacer la letra C, e iniciamos una reanimación cardiopulmonar de inmediato.
Por lo tanto, ¿de qué va a depender que iniciemos una respiración de inmediato? De que el animal respire o no respire. Si respira, pasamos a la evaluación de la letra C del ABC. Si no respira, iniciamos la reanimación cardiopulmonar y no evaluamos la letra C. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido evaluarla. Está absolutamente evidenciado que no tiene ningún sentido evaluarla y lo que hay que hacer es partir la reanimación cardiopulmonar de inmediato sin detenernos entonces en la circulación. Por lo tanto, vamos a evaluar la circulación solo si el animal respira. Pensemos entonces que el animal en este caso respiraba. Como respiraba, pusimos la mano en el tórax, sí, se eleva, perfecto, respira, no hay ningún problema. Entonces puedo ver la circulación, ¿ya? Pero si no respira no tiene sentido evaluarla, ¿por qué? Porque es una prueba insensible que tiene hasta un 35% de error. Porque no tiene sentido, si un animal no está respirando, no tiene sentido evaluar la circulación, porque si no está respirando la circulación la va a perder igual en un lapso máximo de 40 segundos. ¿Qué sentido tiene decir, sí, ok, está circulando? Si va a perder esa circulación en 20 segundos, 15 segundos, 30 segundos, máximo 40. ¿De qué me servía saber que está respirando ahora, si en 15 segundos no lo va a estar? No tenía ningún sentido. Entonces, volvamos atrás. El animal está respirando, bien, le puedo evaluar la circulación. ¿Ya? ¿Cómo vamos a evaluar la circulación? Tenemos básicamente dos posibilidades. Ir a evaluarla en el corazón o ir a evaluarla en un pulso, ¿cierto? Cuando hablamos de un pulso, normalmente hablamos del pulso femoral, porque es el más fácil de palpar, porque se siente fuerte, porque no es tan difícil. Sabemos que acabamos de decir que una prueba insensible que tiene hasta un 35% de error, pero no es tan difícil sentir el pulso femoral. En un animal grande, gordo, obeso, lleno de pelo, ¿se puede hacer complejo? Claro que sí. Pero no es un pulso tan difícil de palpar. Por otro lado, tiene una muy buena correlación de presión. Es decir, normalmente decimos, si hay pulso femoral, es porque hay pulso suficiente, perdón, si hay pulso femoral es porque hay presión suficiente. Si hay presión para que sintamos pulso y palpemos pulso en la arteria femoral, quiere decir que hay presión suficiente para llegar con sangre al cerebro y que hay presión suficiente para llegar con sangre al corazón, las arterias coronarias, y que hay presión suficiente para llegar a los riñones. Entonces tenemos esa correlación. Habiendo pulso femoral presente, decimos, ok, si hay pulso femoral es porque está llegando la sangre al cerebro, está llegando la sangre a las arterias coronarias del corazón, está llegando la sangre a los riñones. Entonces una muy buena correlación de presión. Entonces nos indica dos cosas. Uno, que está circulando y terminamos la letra C. Y segundo, que está circulando una presión suficiente para perfundir, oxigenar estos órganos nobles que necesitamos perfundir y oxigenar. Cerebro, arterias coronarias y riñón. De eso nos sirve el pulso femoral. Pero también existe la auscultación como técnica de sentir y escuchar los sonidos cardíacos. Para eso, nuevamente, igual como la respiración, se la vamos a dejar a los profesionales, a los veterinarios que están acostumbrados a usar el fonendoscopio, lo usan a cada rato, sabe perfectamente auscultar sonidos respiratorios y cardíacos, con poco margen de error, está perfecto que lo hagan. Las personas que no están entrenadas, los tutores que no saben ocupar un fonendoscopio, que no tienen ejercitado el oído para eso, que no conocen los patrones y los sonidos cardíacos, no lo van a hacer. Es mejor que se vayan al pulso femoral. Ahora, la recomendación es que aunque nosotros auscultemos el corazón, o sea, si elegimos esta técnica de ir a sentir los sonidos cardíacos al corazón, de igual forma evaluamos el pulso femoral. No es lo mismo que el corazón se mueva a tener pulso. El pulso es una onda que viaja a través del sistema circulatorio que tiene por objetivo llegar a las partes más lejanas y perfundir, irrigar y oxigenar los tejidos. Pero eventualmente un animal podría tener el corazón moviéndose y latiendo y no tener pulso, ¿sí? Y lo que necesitamos es que tenga pulso. Eso es lo que necesitamos para que llegue la sangre al cerebro
al corazón, a los riñones, que haya pulso, ¿ya? Por lo tanto, ahí aparece, por ejemplo, animales que puedan tener sonido cardíaco, pero no pulso, podrían tener alguna patología, un shock severo, un derrame pericárdico, una enfermedad severa con el espacio pleural, una disminución importante de la contractilidad. Va a moverse el corazón, vamos a escuchar los sonidos cardíacos, pero el animal no tiene pulso. Para efectos, eso es un paro cardiorrespiratorio, un animal que no tiene pulso. Entonces, la auscultación por sí sola, de igual forma, es recomendable compararla con un pulso, ir a tomar pulso femoral igual. También es posible sentir el corazón, pero no con un fonendo, sino con la mano. Para lo cual vamos a hacer lo que llamamos sentir el latido del ápice, ya entre el cuarto y sexto espacio intercostal. Obvio que suena como muy raro, pero no es tan raro. Básicamente tomamos esta manito, la flectamos y donde llega la punta del codo, del animal flectada, justo ahí abajo están los ventrículos. Y por lo tanto, si ponemos la mano ahí, eventualmente podríamos sentir el sonido del corazón, ¿ya? La irradiación del sonido cardíaco, de la vibración. Pero eso tampoco se siente tan fácil en todos los animales. Un animal grande, gordo, obeso, viejo, no se va, muy gordo, con mucho pelaje, no se va a sentir. Se va a sentir un animal flaco, de un tórax aguzado, ¿ya? Entonces, la auscultación se la dejamos a los profesionales, el latido del ápice puede que se sienta, puede que no. Al final, tal vez lo mejor y más fácil es irse siempre al pulso femoral, y que además tiene una relación directa con presión. Si el pulso femoral es porque había presión suficiente para irrigar los otros órganos, como ya lo habíamos dicho. Aquí también está exactamente lo mismo. Si evaluamos la palpación del sonido del ápice, pero no hay pulso, podría deberse a un shock severo, un neumotórax, a un derrame pericárdico, ¿ya? Son causas de que haya sonido cardíaco, pero no hay pulso. Por lo tanto, en general, una persona sin ningún equipamiento ni instrumento podría sentir el sonido cardíaco en el latido del ápice, entre el cuarto y sexto espacio intercostal, o tomar pulso femoral. Cualquiera de las dos cosas es válida, pero si decidimos hacerlo en el corazón, igual es conveniente ir a tomar el pulso femoral. Si hay pulso, completamos la letra C y completamos la evaluación ABC. ¿Sí? Ahora, si no hay pulso, tenemos que iniciar de inmediato una reanimación cardiopulmonar. Es decir, la reanimación cardiopulmonar la iniciamos cuando un paciente no respira. Pero si el paciente respiraba y fui a hacer la evaluación de la letra C, ¿por qué? Porque estaba respirando y por lo tanto entonces pude hacer la evaluación de la letra C y no tiene pulso, también tenemos que iniciar entonces una reanimación cardiopulmonar. Por lo tanto, tenemos que iniciar una reanimación cardiopulmonar si el animal no respira, o si el animal respira pero no tiene pulso. Cualquiera de esas dos cosas, tenemos que iniciar rápidamente y lo antes posible una reanimación cardiopulmonar. Bien, preguntas de esta lección número 3 que se llama la evaluación ABC. Preguntas de la lección número 3, la evaluación ABC. ¿No hay dudas? Muy bien, vamos a dejar de compartir y vamos a compartir la presentación de la lección número 4. Bien, la lección número 4 se llama la circulación y justamente parte a donde quedamos y terminó la lección 3. Parte entonces y comienza en que hacemos la evaluación ABC y este animal no respira. O este animal respiraba, hacemos la C y no tiene pulso y no le encontramos pulso y no tiene latido cardíaco. No tiene sonido cardíaco. Cualquiera de esas cosas, entonces, debemos iniciar una reanimación cardiopulmonar completa. Y la reanimación cardiopulmonar parte y comienza por las compresiones torácicas externas. No comienza por la respiración, comienza por las compresiones torácicas.
Y eso es lo que vamos a ver en esta lección. La circulación, las compresiones torácicas, las teorías de compresión, y todos los parámetros de las compresiones torácicas externas para que sean de buena calidad. ¿Ya? Los objetivos específicos de esta lección son explicar las teorías de la bomba cardíaca y la bomba torácica que describen cómo se logra el flujo sanguíneo durante las compresiones torácicas y realizar compresiones torácicas utilizando la mejor técnica dependiendo de la conformación del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a conocer dos teorías en esta lección, la teoría de la bomba torácica y la teoría de la bomba cardíaca. Y tenemos que ser capaces de interpretar qué paciente tenemos enfrente para determinar en pocos segundos cuál es la mejor teoría que debemos aplicar a ese paciente. Es decir, vamos a abordar las compresiones torácicas externas dependiendo del paciente que tengamos enfrente. ¿Ya? Vamos a hablar primero de las teorías de la bomba cardíaca y la bomba torácica, los tipos de tórax, y después vamos a hablar de todos los parámetros de la circulación y las compresiones torácicas externas para que sean de buena calidad. Bien. Primero que nada decimos que los objetivos de la reanimación son reemplazar la función ventricular. Estamos comprimiendo, lo que queremos es comprimir los ventrículos para reemplazar la función ventricular. ¿Cierto? Reemplazar estos ventrículos que se comprimían, gracias a que tenían cierta contractilidad y se comprimían. Cuando reanimamos, no reemplazamos las aurículas, ya lo habíamos dicho en la lección número 2. No reemplazamos ambos sonidos cardíacos, no reemplazamos el dunloop, no, reemplazamos solo un tiempo cardíaco, que es la compresión de los ventrículos. Solo buscamos comprimir los ventrículos, no comprimir las aurículas. Por ende, como ustedes ya saben, ya lo habíamos pasado, que las aurículas generaban el 30% de la precarga. ¿Se acuerdan que este ventrículo se abría, lo habíamos visto en la lección 2, el ventrículo se abre y cae por succión, por gravedad, porque se genera una depresión, ¿cierto? Cae desde la aurícula la sangre y se precarga el ventrículo, pero dijimos, ¿cierto?, que se precargaba un 70%, no se alcanza a precargar completo, se precarga un 70% máximo, pero el siguiente 30% restante se precargaba cuando se comprimían las aurículas, que era el primer tiempo del ciclo eléctrico del corazón, la contracción de las aurículas. Se contraen las aurículas y terminan de llenar este ventrículo, le dan la última cantidad de sangre y lo dejan precargado al 100%, ¿cierto? De la precarga, el 70% se generaba, ¿cierto?, por la relajación ventricular, y el 30% se generaba por la contracción de las aurículas. Pero cuando un animal está en paro cardiorrespiratorio, no funcionan las aurículas ni los ventrículos. Y nosotros solo reemplazamos los ventrículos, no las aurículas. Por lo tanto, ya sabemos de partida que hay un 30% menos de precarga. Sabemos al tiro. 30% menos de precarga, inmediato. Porque no hay aurículas funcionando. Y segundo, nosotros somos capaces de comprimir y apretar este ventrículo, pero nunca de manera tan eficiente como lo hace el corazón, de manera fisiológica, de manera normal, de manera cuando está funcionando de manera normal y espontáneamente. No somos capaces con las compresiones de reemplazar completa la función del ventrículo. Entonces, estos dos conceptos, primero, que no somos capaces de reemplazar completamente la función ventricular, y segundo, que el ventrículo ya sabemos que está a lo menos con un 30% menos de precarga siempre, hace que las compresiones torácicas externas tengan muy bajos parámetros hemodinámicos, nos entreguen bajísimos parámetros hemodinámicos. Básicamente, hablamos de que si hacemos compresiones torácicas externas de buena calidad, con la presión, la fuerza adecuada, en el lugar adecuado, deprimiendo el tórax adecuadamente, con todo ok, todo correcto, de buena calidad, prolijo, una reanimación prolija, de buena calidad técnica, a lo más vamos a llegar a volúmenes de eyección del 30% de lo normal, del 30% de lo fisiológico. Es decir, la clase número 2 dijimos que lo fisiológico
Lo normal que movía el corazón de un animal de compañía era 0,9 ml por kilogramo de peso. Acá, a lo más, cuando nosotros estamos reanimando y estamos comprimiendo, vamos a generar 0,3 ml como mucho por kilogramo de peso. Es decir, llegamos a un 30% de lo fisiológico. Si es que la reanimación es de muy buena calidad y tenemos que mantener al animal con ese 30%, y si la reanimación es de mala calidad, empieza a bajar ese 30%, ya no es un 30, un 25, un 22, un 18, un 12, si lo hacemos mal, sin la frecuencia adecuada, en otro lugar distinto, sin la presión, si no deprimimos el tórax, me empieza a bajar. Por lo tanto, para salvar un animal hay que hacer compresiones de buena calidad. Acá es donde nos jugamos las reanimaciones, las compresiones de buena calidad. Y es por eso que los animales más grandes, estas cifras son más bajas todavía, y por eso que la reanimación a tórax cerrado no es mucho la opción en ellos, y en ellos la opción es hacer una reanimación a tórax abierto lo antes posible. Para tratar de mejorar esto, o tratar de más que mejorar, llegar a este volumen de eyección, en los distintos tipos de tórax existen dos teorías de la reanimación, la teoría de la bomba cardíaca y la bomba torácica. Pero básicamente se basan en un principio. La teoría de la bomba cardíaca se basa en que nosotros somos capaces de comprimir los ventrículos. Con fuerza, ¿cierto? De las costillas vamos a ver todo esto. Somos capaces de comprimir los ventrículos. En cambio, la teoría de la bomba torácica se basa en que nosotros no somos capaces de comprimir los ventrículos. Y mientras no logremos comprimir los ventrículos, entonces no es eficiente porque no se mueve un ml de sangre si no logramos comprimir los ventrículos. Y ahí nace entonces una teoría diferente. Vamos a reanimar de manera distinta para poder mover algo de sangre. Muy ineficientemente, pero mover algo. Es mejor mover algo que no mover nada. Y ahí nace la teoría entonces de la bomba torácica, que vamos a hablar ampliamente de ambas. La bomba cardíaca entonces es una teoría de la reanimación que se basa en que nosotros vamos a lograr comprimir los ventrículos entre estructuras óseas. Las estructuras óseas cuando un animal está de lado, es decir, está en decúbito lateral, como aparece en la imagen ahí, es un perro que está de lado, ¿cierto? Cortado en esta imagen para que vean el tórax. Entre costilla y costilla vamos a apretar ese corazón y estos ventrículos son capaces de comprimirse y por lo tanto reemplazar la función cardíaca de los ventrículos. De muy mala manera, pero reemplazarla. Ahora, para lograr eso, se necesitan ciertas cosas. Ciertos elementos. Por ejemplo, que el ventrículo esté cerca de las costillas. Como ven en esta imagen, este es un animal que tiene un tórax bastante aguzado, aquillado, bien en triángulo, que termina cierto en punta, y por ende, el corazón está cercano a las costillas y está cercano a las costillas. Tenemos ahí muy poco espacio, ¿cierto? Y ya tenemos una costilla por acá y tenemos por el otro lado lo mismo, una costilla. Y por lo tanto, comprimiendo las costillas vamos a ser capaces de comprimir los ventrículos, eventualmente si es de buena profundidad la compresión. Julio, vamos a llegar a eso. No te lo voy a responder de inmediato porque vamos a llegar, estamos avanzando a eso y vamos a llegar a la posición para hacer las compresiones. Entonces, en este animal, bueno, vamos a ir contestando de inmediato. En este animal, si lo comprimimos de lado, como justamente como tú nos estás preguntando, es decir, en decúbito lateral, nos damos cuenta que las costillas están muy cercanas a los ventrículos. Lo más probable es que si deprimamos el tórax entre un medio y un tercio, esa es la recomendación, entre un medio y un tercio, pensemos en la mitad. Yo siempre pienso en que se basen en la mitad del tórax. Es bien fácil decir, mira, aquí está la mitad del tórax. Seguramente si ustedes ven acá que logramos deprimir la mitad del tórax, vamos a lograr comprimir esos ventrículos. ¿Por qué? Principalmente por la forma del tórax. Pero también le sumamos otras cosas. Esta forma del tórax no solo hace que esté más cercano el corazón a las costillas, sino también hace que, si ustedes se dan cuenta, esta costilla que está acá, acá hay un espacio, ¿cierto? Como una pérdida de continuidad, y sigue la costilla. Y acá también. Bueno, esas son las articulaciones de las costillas. Las costillas articulan articulaciones.
Y lo que ocurre en este tipo de tórax es que la articulación de la costilla queda justo sobre el ventrículo. Entonces está el ventrículo acá y las costillas articulan arriba del ventrículo. Por lo tanto, justo en ese lugar que vamos a hacer las compresiones, es más fácil hacerla porque tenemos la articulación ahí. Entonces, finalmente, las costillas articulan sobre el corazón. Y eso nos favorece entonces que podamos hacer una buena compresión que pueda deprimirse el tórax y logremos comprimir los ventrículos entre costilla y costilla. Por lo tanto, cuando nosotros creemos, estimamos que vamos a poder comprimir los ventrículos, que vamos a poder bajar un medio el tórax y vamos a poder comprimir los ventrículos de buena manera, la teoría correcta es realizar la bomba cardíaca, reemplazar la función ventricular. Esto lo hacemos en perros pequeños, gatitos, perros medianos, gato, gatito, cachorro, perros pequeños, perros medianos y también perros grandes de tórax, dijimos, aguzado, aquillado, ¿cierto? O en triángulo, o profundo. Ahora, cuando tenemos un tórax más ancho, o un tórax redondo, y que ya no tiene forma triangular y ya no tiene forma aguzada, cambia la anatomía, evidentemente, la morfología de ese tórax, y eso hace, primero que nada, que los ventrículos queden muy lejos de las costillas. Como pueden ver ustedes en la imagen, el ventrículo está bastante más lejos de la costilla que lo que estaba en la imagen anterior, ¿cierto? Estaba un par de centímetros, aquí está a hartos centímetros más. Obviamente está a hartos centímetros hacia el lado de allá, hacia el lado izquierdo, a hartos centímetros hacia el lado derecho. Y si a esto le sumamos algunas cosas como obesidad, por ejemplo, que también es común, ¿cierto? Perros grandes, de tórax ancho, ocurre mucho que son obesos. Un golden, un terranova, son perros en general con harta grasa, ¿cierto? Harta musculatura. ¿Ya? O sea, el que un perro de tórax ancho, grande, sea obeso, es algo normal de alguna manera, ¿cierto? No es normal, perdón, es común, no es normal. Pero es bastante común, ¿cierto? Entonces, justamente en esos animales, el corazón está muy lejos de las costillas. Como está lejos de las costillas, acá, aunque deprimamos un medio de este tórax, aunque logramos comprimir un medio, que va a ser súper difícil en este animal comprimir un medio, igual no vamos a lograr mover los ventrículos. Entonces, para estos casos en que una compresión buscando comprimir los ventrículos no es eficiente porque no movemos los ventrículos, no sirve la teoría de la bomba cardíaca. En esos animales está comprobado imaginológicamente, por evidencia, que comprimen, el corazón no se mueve nada. No somos capaces de mover un ventrículo. El ventrículo no se mueve ni un milímetro y lo estamos comprimiendo, y por lo tanto no mueve un ml de sangre. En un animal grande hacer la teoría de la bomba cardíaca. Dado eso, entonces se reemplaza por la teoría de la bomba torácica, que ya la vamos a explicar. Pero antes de eso quiero sumar dos factores más. Como ven aquí, la anatomía de este tórax hace que las articulaciones de las costillas ya no queden sobre el ventrículo, como la veíamos acá. Entonces la anatomía cambia y eso hace que ya la articulación no quede arribita del ventrículo, sino que la articulación se desplaza y ya queda como en diagonal, ¿cierto? En perpendicular, y ya no queda justamente, perdón, queda más paralela al corazón, ya no queda perpendicular como en el caso del otro tórax, se queda la articulación justo arriba, acá la articulación se va desplazando y queda más o menos en diagonal. Y si nosotros hacemos fuerza acá, ya estamos lejos de la articulación. Entonces este tórax no articula así, articula así, y nosotros estamos diciendo desde arriba, entonces ya quedamos lejos de esta articulación, entonces ya nos cuesta comprimir esta parrilla costal que no se mueve tanto como la otra. Y le vamos a agregar un tercer factor, el factor obesidad. Este animal es obeso, tiene entonces una capa de grasa importante, ya lo habíamos dicho, pero además, si le agregamos el factor edad, un animal más viejo, lo que ocurre es que las articulaciones costales se van mineralizando. Entonces, no solo las articulaciones están bastante lejos, no solo ya no están en la misma línea y no me ayudan porque están en otra posición, en otro ángulo, en otro vector, además están mineralizadas y por lo tanto me cuesta moverle, ya no se mueve esta parrilla costal como un animal joven. Entonces cuando uno suma además que es un animal grande, un animal obeso, y además le sumamos que tiene 12 años,
esa reanimación, si la queremos hacer como la teoría de la bomba cardíaca, no vamos a hacer nada, solo nos vamos a cansar, vamos a poder sacar un par de fotos bonitas, pero no vamos a, ese animal no va a salir de esa condición. En base a eso, entonces, en base a esa evidencia, por lo demás, imagenológica, nace la teoría de la bomba torácica. Es decir, bueno, ¿cómo entonces podemos hacer? Porque sabemos que para estos animales, justamente, ya lo habíamos dicho, la elección es hacer una toracotomía, es abrir el tórax y reanimar a tórax abierto. Eso sería lo ideal. Eso es lo que esperamos en este animal. Pero bueno, ¿qué hacemos si estamos en la calle y no podemos abrir el tórax? Ya sea porque hay veterinarios y no pueden abrir el tórax porque no tienen los recursos, porque no tienen un pabellón, porque no tienen los elementos, ¿cierto? O cualquier persona que no sea veterinaria, obviamente, un primer respondedor, un tutor, no tiene cómo hacerlo, no sabe hacerlo y no puede hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos para reanimar a este animal? Que sabemos que lo mejor es abrir el tórax, pero bueno, ¿qué hago por mientras? Hasta llevarlo a una clínica que lo puedan hacer, la técnica. Entonces nace la teoría de la bomba torácica, que se basa en que ya no queremos ir a comprimir las costillas para incidir directamente sobre los ventrículos y para comprimir los ventrículos. Ya no queremos hacer eso, porque no va a resultar. Porque sabemos, la evidencia dice que no va a resultar. Entonces lo que queremos hacer es un aumento de presión completo en la cavidad torácica. Básicamente queremos aumentar lo que más podamos la presión en la cavidad torácica y hacer un juego de presiones, comprimir y descomprimir, porque va a retroceder elásticamente el tórax, entonces comprimir lo más fuerte posible y que se retroceda elásticamente y que se vaya formando un juego de presión, de sobrepresión y disminuye la presión, aumente la presión y disminuye la presión, y que haga un juego de presión. Esa presión intratorácica, ese aumento de presión intratorácica, ya lo habíamos dicho antes en la lección número 2, no logra comprimir los ventrículos. Es decir, por mucho que yo aumente la presión intratorácica, los ventrículos se mantienen ahí intactos sin moverse. ¿Por qué? Porque tiene una capa muscular muy grande, tiene un miocardio muy grande que no se mueve. Y por mucho que aumente la sobrepresión intratorácica, el ventrículo se mantiene ahí. Pero no es el ventrículo lo que se comprime. El ventrículo se mantiene porque elásticamente, porque tiene paredes muy gruesas, musculares y que no se mueven. Pero sí se logran comprimir y sí se logran apretar los grandes vasos sanguíneos. Cuando hacemos un aumento de presión intratorácica importante, no se logra comprimir el ventrículo, pero sí se logra comprimir la arteria aorta, sí se logra comprimir la arteria pulmonar, sí se logra comprimir las venas pulmonares y sí se logran comprimir las venas cavas. Entonces, de alguna manera lo que buscamos es comprimir los grandes vasos sanguíneos. Cuando comprimimos una arteria aorta, la sangre no puede devolverse al corazón, porque tenía una válvula que lo impedía. Lo habíamos visto en la imagen del corazón en la lección 2. ¿Cierto? La salida de la arteria aorta tiene una válvula, que es la válvula aórtica, que es unidireccional. Justamente decíamos que cuando el corazón se comprimía tenía que romper la presión de esta válvula, ¿cierto? Cuando veíamos la poscarga que lo jugaba en contra, tenía que romper la presión de esta válvula, abrirla para que la sangre saliera. Esa válvula es la válvula aórtica. Y esa válvula no deja que la sangre se devuelva al corazón. Tienes en un solo sentido, unidireccional. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando comprimimos una aorta, estamos comprimiendo la aorta, la sangre se tiene que desplazar para alguna parte. Cuando uno comprime un vaso sanguíneo, la sangre tiene que salir para alguno de los dos lados, o para los dos lados. Pero para un lado, hacia el corazón, no puede moverse, porque hay una válvula que no le deja entrar al corazón de vuelta, devolverse al corazón. Entonces, para el único lado que se puede mover esa sangre por la aorta es hacia adelante, iniciando un flujo sanguíneo, ¿cierto? Iniciando una circulación. Pasa exactamente lo mismo con la arteria pulmonar. Si logramos comprimir la arteria pulmonar, que está acá, no puede entrar sangre de vuelta al ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque hay una válvula pulmonar aquí que nos deja que se devuelva la sangre. Si logramos entonces comprimir esta arteria pulmonar con este juego sobre presión, la sangre no va a poder devolverse al ventrículo derecho porque hay una válvula que no le deja. Y lo único que va a poder hacer la sangre es avanzar un poquito. ¿Hacia dónde? Hacia los pulmones. Y por la aorta, ¿hacia dónde? Hacia el resto del cuerpo. Entonces, ese juego de que estamos comprimiendo grandes vasos sanguíneos y que no pueden retroceder porque hay una válvula y solo pueden avanzar, empieza a hacer una circulación, empieza a hacer un avance de sangre de a poco, de muy poquito, muy ineficientemente, pero empezamos a mover un poquito de sangre. Ocurre lo mismo con las venas,
¿cierto? Las venas pulmonares que llegan al corazón, ¿ya? Y las venas cava a la aurícula izquierda, y las venas cavas caudales y craneales que llegan a la aurícula derecha. Al comprimir las venas cavas, algo de sangre va a entrar, ¿cierto? Lo que estaba ahí justo antes de entrar a la aurícula, la vamos a apretar y va a entrar a la aurícula, ya tanto derecha como izquierda. Por lo tanto, este juego logra algo mover de sangre. También se describe que el pulmón también juega un rol en esta circulación, en esta bomba torácica. Porque al comprimir, como estamos haciendo una sobrepresión en toda la caja torácica, también se están apretando los pulmones, también estamos comprimiendo pulmones, alveolos básicamente. Y cuando comprimimos los alveolos, también lo que estamos haciendo es comprimiendo toda la red capilar que rodea el alveolo. El alveolo es un saquito de aire lleno de una red capilar. Y cuando entonces comprimimos estos alveolos, también estamos apretando todos estos capilares chiquititos, microscópicos, ¿cierto? Que son del tamaño de un glóbulo rojo. Pero cuando comprimimos entonces los capilares ocurre exactamente lo mismo. Apretamos los capilares y la sangre tiene que desplazarse y avanza. Entonces apretamos un capilar y la sangre tiene que moverse. Y eso ocurre cuando, en la compresión. Pero cuando soltamos y retrocede elásticamente el pulmón, también se establece que el pulmón al retroceder elásticamente a su posición normal también genera un efecto como de succión, ¿cierto? Está volviendo a agrandarse y genera una depresión en los capilares pulmonares que atrae sangre que viene desde el ventrículo derecho, ¿cierto? A través de la arteria pulmonar. Entonces, entre el rol que juegan los grandes vasos sanguíneos como la aorta, la pulmonar, las venas pulmonares y las venas cavas, más el rol que juegan los pulmones, hay una cierta circulación pequeñita, que es mucho menos eficiente que la teoría de la bomba cardíaca, pero si le hiciéramos a este animal la teoría de la bomba cardíaca no moveríamos nada. Y al hacerle la teoría de la bomba torácica presupone que vamos a mover algo. ¿Cuál es lo ideal para este animal? Abrirle el tórax. Pero ante la imposibilidad de abrir el tórax, ¿qué vamos a hacer? Reanimarlo siguiendo la teoría de la bomba torácica. ¿Cómo se lleva esto a la práctica finalmente? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo comprimimos? Cuando uno hace la teoría de la bomba cardíaca, comprime directamente acá, directamente sobre los ventrículos. Vean la posición de la compresión. Y aquí lo vamos a ver bien después anatómicamente. ¿Ya? Pero básicamente es desde, normalmente hablamos que desde dorsal, desde acá, desde dorsal hacia, perdón, desde ventral, que acá, desde ventral, desde la guatita, desde el tórax, entonces desde ventral a dorsal, que es la espalda, hablamos de un tercio. Ahí más o menos esto es un tercio del tórax. Un tercio del tórax, el segundo tercio del tórax estaría por aquí, un poquito más arriba. Hablamos que un tercio del tórax es donde comprimimos para la teoría de la bomba cardíaca. Pero ¿dónde comprimimos para la teoría de la bomba torácica? Comprimimos más arriba. Miren la diferencia de la imagen, ahí, respecto ahí. Comprimimos más arriba. Y de hecho comprimimos en la parte más alta del tórax. Tocamos el tórax, pasamos la mano, ¿sí? Y hacemos, aquí esto lo más alto, aquí es la parte más alta del tórax. Ahí hacemos compresión con mucha fuerza para comprimir lo que más podamos y hacer un juego de sobrepresiones lo más amplio posible. Queremos comprimir en la parte más alta del tórax. Ya no nos preocupamos de los ventrículos. Y además esa parte más alta del tórax coincide aproximadamente que es donde están concentrados los vasos sanguíneos. Si queremos hacer la parte más alta para generar más presión, pero además justo ahí abajo están los grandes vasos sanguíneos. De alguna manera coincide eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo cambia? ¿Qué es lo que cambia básicamente la teoría de la bomba torácica y la bomba cardíaca? La ubicación de la compresión. O vamos a comprimir con el objetivo de mover los ventrículos, o vamos a comprimir con el objetivo de hacer una gran presión intratorácica que logra comprimir los vasos sanguíneos. Esa es la gran diferencia. Normalmente en un animal grande además tenemos que hacer mucha fuerza, comprimir con mucha fuerza para lograr generar un buen aumento de presión intratorácica que logre todo este sistema que ya les relaté. Ahora pusimos como ejemplo un tórax redondo. Esto es un tórax completamente redondo. Aquí no predomina. Este animal no es aplastado ni lateralmente ni ventrodorsalmente. No predomina ningún eje. Es absolutamente redondo. En animales del tórax redondo todavía estamos más lejos de lograr comprimir los ventrículos. Miren lo lejos que estamos. Este animal, aunque lo comprimamos la mitad, aunque logremos comprimir la mitad, que es imposible probablemente,
prácticamente comprimir la mitad, un medio del tórax aquí. Pero aunque logremos hacerlo, ni siquiera vamos a mover los ventrículos. O sea, aún así, comprimiendo la mitad del tórax, no vamos a mover nada de los ventrículos. Están muy lejos. No solo están muy lejos, las articulaciones de las costillas más están por acá, están en otro vector absolutamente, no están acá arriba que nos ayuden, están por aquí, en otro sentido. Por otro lado, pintamos esto de color rojo para resaltar que esto pasan a ser como pilares, como columnas, todo eso óseo, todo eso son estructuras óseas, son costillas, todas esas estructuras óseas están prácticamente como columnas, como pilares, y arriba tengo un techo chiquitito, que es esto amarillo, un techo pequeño, que tengo que lograr apretar entre dos pilares grandes. Es muy difícil lograrlo, no vamos a lograr comprimir esas costillas, no las vamos a lograr deprimir. Entonces, en vez de eso, en vez de comprimir aquí, como sería la teoría de la bomba cardíaca, sería comprimir ahí, no tiene sentido comprimir ahí, nos vamos a la parte más alta del tórax, un poquito más arriba, y comprimimos con mucha fuerza para apuntarle a los vasos sanguíneos, y con la sobrepresión intraabdominal básicamente se comprimen estos grandes vasos sanguíneos, y no porque vamos a mover los ventrículos, porque en realidad no los vamos a mover, no vamos a hacer nada con ellos. Se define que los ventrículos en la teoría de la bomba torácica quedan como un órgano de paso. El corazón, la sangre simplemente pasa por ahí, pero no ayuda a moverla, nada. Solamente la sangre pasa por los ventrículos y las aurículas como un órgano de paso sin moverse. Me refiero sin que se mueva el corazón, la sangre se mueve. Eso esperamos, que se mueva y que logremos que pase por ahí y circule. Bien, ahora sí vamos a continuar contestando algunas preguntas que venían por ahí. Ahora vamos a ver las técnicas de compresión torácica, vamos a pasar justamente distintas técnicas de compresión. O básicamente vamos a pasar todos los aspectos relacionados con la compresión para que sea una compresión de buena calidad, que lo más importante de la reanimación es que las compresiones sean de buena calidad. Así, con compresiones de buena calidad, en la posición, con la presión, con la frecuencia, llegábamos solo a un 30% de volumen de inyección. Y si es de mala calidad, llegamos a cualquier cosa menos de 30. Bien, la gran mayoría de los animales los vamos a reanimar en decúbito lateral, de lado. Da lo mismo izquierdo o derecho, ¿ya? No hay evidencia que demuestre que la reanimación del lado izquierdo o del lado derecho tiene mejora uno sobre el otro. Por lo tanto, reanimamos decúbito lateral, izquierdo o derecho, da exactamente lo mismo. Y no hay evidencia que sea una mejor que la otra. Para el soporte vital avanzado, ahí sí efectivamente es distinto. Si tuviéramos que hacer una toracotomía, si tuviéramos que abrir el tórax, claro, vamos a preferir hacerlo por un lado en particular y por ende, ahí tendríamos que tener expuestos el lado hacia arriba para poder hacerlo. Pero en este caso, en el soporte vital básico, da exactamente lo mismo. Tampoco es que digan, no, es que eventualmente va a llegar un veterinario y a lo mejor le hace una toracotomía, entonces tenemos vuelta a la mano. No, eso es pérdida de tiempo. Hay que empezar a reanimarlo en el lado que esté. Si después llega un veterinario y quiere hacer otra cosa y quiere intentar, bueno, lo dará vuelta. Pero no parto dando la vuelta porque a lo mejor llega alguien, no, eso es una pérdida de tiempo. Reanimamos en decúbito lateral, del lado que esté. No hay ningún, izquierdo o derecho, da lo mismo. La profundidad de las compresiones, ya lo habíamos dicho, debe ser entre 1/3 y 1/2. En general recomendamos comprimir 1/2, es decir, que bajemos la mitad del tórax, ¿sí? Eso es lo que más esperamos en general, bajar la mitad del tórax. Si no logramos bajar eso, el volumen de eyección baja, son muy poco profundas las compresiones, y por lo tanto las compresiones son de muy mala calidad, y por ende no estamos moviendo nada. A lo menos yo siempre recomiendo, y además que es más fácil porque uno cuando comprime como, estoy moviendo 1/3, no lo sabe nunca, pero 1/2 es fácil, si que sea así, como que es más fácil estimar la mitad, ¿cierto? La mitad está ahí. Es más fácil estimar la mitad que estimar 1/3. Entonces, siempre pensemos en la mitad del tórax, tengo que ser capaz de deprimir. La frecuencia de compresión. Nosotros tenemos que llegar a comprimir a frecuencias de 100 a 120 compresiones por minuto. Lo habíamos hablado justamente en la lección número 2.
¿Por qué? Ojalá llegara a los 120. Nosotros siempre recomendamos ojalá llegar a los 120. ¿Por qué? Porque recordemos que gasto cardíaco, que era la cantidad de sangre que movía el corazón en un minuto, era volumen de eyección por frecuencia cardíaca. Volumen de eyección era la cantidad de sangre que sale del corazón en cada compresión. Y si lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, nos da el gasto cardíaco. Evidentemente, cualquier cosa multiplicada por 100 es menos que cualquier cosa multiplicada por 120. Entonces, si yo multiplico cualquier volumen de eyección por 120, me va a dar un 20% más, ¿cierto?, de volumen que si lo multiplico por 100. Entonces, es mejor llegar a 120. Ojalá llegáramos a 120. Pero la recomendación mundial es entre 100 y 120, pero no menos de 100. Menos de 100 no estamos logrando nada. Entre 100 y 120 está bien. Ojalá nos acerquemos a los 120. Pero ¿qué pasa si nos pasamos de los 120? Porque uno podría decir, pero si el gasto cardíaco era volumen de eyección por frecuencia cardíaca, entonces aumento la frecuencia cardíaca y voy a aumentar la multiplicación, ¿cierto? Voy a aumentar, por ende, el gasto cardíaco va a ser mejor. ¿Se acuerdan que vimos eso en la lección número 2? Pero bueno, ¿qué pasa si entonces empezamos a comprimir el corazón y lo comprimimos así de rápido y está así de rápido comprimido? ¿Mejora el volumen de eyección? ¿Mejora el gasto cardíaco? No va a mejorar. ¿Por qué? Porque no hay precarga. Para que haya precarga necesitamos que se relaje el ventrículo. Necesitamos esto, necesitamos comprimir y que se relaje. No necesitamos esto. Entonces, si yo digo, ¿saben qué? Yo sé que si mejoramos las compresiones, aumentamos las compresiones, mejora el gasto cardíaco. Sí, pero eso tiene un límite. Y ese límite es una curva y después de ese límite empieza a bajar. Entonces, esa curva está dada por las 120 compresiones por minuto. Más de 120 compresiones por minuto ya empieza a ser demasiado y por lo tanto empieza a bajar el volumen de eyección porque ya no hay precarga. ¿Y por qué no hay precarga? Porque acuérdense que no hay aurículas funcionando. Entonces, esto no es comparable con la fisiología normal. La fisiología normal de un animal con 180 está funcionando perfecto, ¿cierto? Frecuencia cardíaca 180, está funcionando bien. Bueno, ¿y por qué acá con 120 entonces no está funcionando bien? Porque cuando un animal tiene 180, las aurículas están funcionando y están llenando el ventrículo, están generando precarga. Aquí no hay aurículas, no hay precarga. Solo, o sea, la precarga es bastante disminuida y no tenemos la aurícula, entonces la condición es distinta, ¿cierto? Entonces acá decimos que máximo 120 compresiones por minuto. Ahora, puede ser difícil para un reanimador solo estimar si estamos llegando o no a las 100 a 120 compresiones por minuto. Y de ahí nace entonces estas recomendaciones mundiales que vienen de la medicina humana, la verdad, no de la medicina veterinaria, que es aprenderse una canción que su ritmo llegue a 100 a 120 compresiones por minuto. Y cada vez que uno reanima, acordarse de esa canción. Y que sean canciones bien pegajosas para que nos acordemos bien y vayamos marcando entonces el ritmo de la compresión. Esa recomendación es mundial y es muy buena por lo demás. Tal vez una de las maneras más fácil de llegar a buenas compresiones de reanimación. Claro, uno podría poner una aplicación en el celular, obvio, pero si no tenemos eso a mano, tampoco vamos a estar bajando una aplicación si tenemos que estar reanimando. Entonces acordarse una canción es una muy buena idea. Si hay dos personas, puede que ni siquiera se acuerden, sino que ponga la canción en el teléfono, ¿cierto? Uno ya empezó a comprimir, obviamente, y la otra persona, antes de ventilar, después de hacer las primeras ventilaciones y antes de seguir ventilando, puede sacar su teléfono, poner una canción rápido y se van basando en el ritmo de la canción. Y eso probablemente va a hacer que sea mucho mejor reanimación y llegar a la frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. En Spotify, para los que tengan Spotify, ustedes ponen CPR, RCP, hay unas 5 o 6 playlists completas, cada una tiene 20, 30, 40 canciones, o sea, hay 400, 500 canciones, no sé si tantas, pero tienen 300 canciones distintas porque hay unas 5 o 6 playlists distintas, cada una tiene 30 o 40 canciones. Que son canciones que están medidas, ¿cierto? Y que llegan a las 100 a 120 compresiones por minuto en su ritmo. Las más famosas son Staying Alive de Bee Gees, muy famosas, ¿cierto? It Will Survive de Gloria Gaynor, hay muchas. Entonces yo siempre digo, tarea es buscar después en Spotify una playlist, acordarse una canción bien pegajosa, meterse ese ritmo en la cabeza y cuando tenemos que reanimar, acordarnos de ese ritmo y ir a ese ritmo comprimiendo. Bien, cuando comprimimos
ya sea cualquiera de las dos teorías, da lo mismo. Pensemos en la teoría de la bomba cardíaca, es más fácil explicarlo. Lo que queremos cuando comprimimos, ¿cierto?, es comprimir los ventrículos. Pero después necesitamos que estos ventrículos se vuelvan a abrir. Porque además dijimos eternamente, lo hemos dicho y repetido, que las aurículas no están funcionando. Entonces necesitamos que solo la relajación del ventrículo, solo nuestra relajación del ventrículo se precargue. Va a ser una precarga muy disminuida. No tenemos más opción. Pero necesitamos dejar que se abra ese ventrículo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no permitimos el retroceso del tórax porque nos quedamos pegados encima, tenemos mucha fuerza y nos quedamos pegados encima del animal y no dejamos que el tórax retroceda elásticamente, que nos vuelva a su posición anatómica normal? Lo que estamos haciendo es que estamos comprimiendo el corazón, no permitimos el ventrículo abrirse, lo estamos presionando, lo estamos presionando, lo estamos presionando encima y por lo tanto no hay precarga. Entonces tenemos que dejar que el tórax retroceda elásticamente, pero ojo, no despegando las manos del animal. Entonces esto no es que comprimamos y saquemos las manos, comprimamos y saquemos las... No, no es así, es simplemente permitir el retroceso pero con las manos pegadas al animal. No hay que sacarla, eso también es más malo, eso también es peor. No hay que sacarla, hay que mantener las manos pegadas a la piel del animal, pero logrando que retroceda completo el tórax, elásticamente completo, su posición fisiológica, expandido el tórax completo. ¿Ya? Si no, solamente estamos perjudicando la circulación porque estamos disminuyendo la precarga y disminuyendo por ende el volumen de eyección y disminuyendo por ende el gasto cardíaco. Bien, en la reanimación todos los ciclos de compresión son de 2 minutos, siempre, todos. Independiente el animal esté entubado, no esté entubado, eso ya lo vamos a ver después en la lección número 5, pero los ciclos de compresión son de 2 minutos, sea la reanimación que sea reanimación continua en un animal entubado o reanimación en secuencia en un animal no entubado, ya vamos a llegar a eso, pero 2 minutos. A los 2 minutos ocurren dos cosas. Primero, cambiamos el compresor le llamamos a la persona que está comprimiendo. Y segundo, reevaluamos el ABC. Entonces, cada 2 minutos reevaluamos el ABC. Vamos a reanimar 2 minutos y en los 2 minutos reevaluamos el ABC. Siguiendo la misma lógica que al principio. Vía aérea. La vía aérea se puede haber obstruido, ya había determinado que estaba permeable ese rato, ¿cierto? Hace 2 minutos atrás, como el ciclo dura 2 minutos, hace 2 minutos atrás había determinado que la vía aérea estaba permeable. ¿Puede haberse obstruido ahora la vía aérea? La respuesta es sí, puede haberse obstruido. ¿Es común? Sí, es común. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las obstrucciones comunes de vía aérea en la reanimación es por contenido gástrico. Cuando nosotros estamos comprimiendo toda la parrilla costal, claro, estamos haciendo presión en el tórax, pero la parrilla costal llega bastante más allá que el tórax, ¿cierto? Llega bien entrado el abdomen y el estómago queda dentro de esta parrilla costal. Y cuando nosotros estamos comprimiendo el tórax, también estamos comprimiendo estómago. Y si estómago tenía aire y era una pelota así, es más, nosotros mismos en la reanimación, en la ventilación, podría estar pasando aire hacia el estómago. Y estamos entonces nosotros mismos metiendo el aire y una pelota, el estómago aumentando una pelota, y más encima lo estamos comprimiendo, que es lo que puede ocurrir, que lo apretamos y se devuelve a contenido gástrico, ¿cierto? Es como un vómito, pero no un vómito fisiológico. Un vómito porque lo comprimimos el estómago, que estaba lleno de aire, y se devuelve con contenido gástrico, y por lo tanto estamos reanimando, y de repente podríamos tener de nuevo obstruida la vía aérea. Entonces, cada 2 minutos, dijimos, de reanimación, el ciclo dura 2 minutos de reanimación, por lo tanto, cada 2 minutos, que es el ciclo, tenemos que hacer dos cosas. Primero, la reevaluación del ABC, haciendo paso a paso, vía aérea, vamos a revisar que esté permeable, que se mantenga permeable la vía aérea, ventilación, si el animal ahora sí respira, después de los 2 minutos sí respira, pum, le toma la circulación. Y si el animal no respira, continuamos nuevamente con las compresiones torácicas y iniciamos un nuevo ciclo de reanimación también de 2 minutos. Todos los ciclos de reanimación son de 2 minutos. En el medio se intercambia, paramos 10 segundos para realizar el ABC, que dura entre 10 y 15 segundos como máximo. Invertimos el compresor por el ventilador, es decir, la persona que estaba ventilando pasa a comprimir, la persona que estaba comprimiendo pasa a ventilar, y continuamos otro ciclo de 2 minutos. ¿Por qué hacemos este cambio? Porque está evidenciado que el compresor después de 2 minutos se empieza a cansar, se empieza a fatigar. Y cuando se cansa, empieza a hacer una reanimación de mucho menor calidad. Ya no comprime lo que tiene que comprimir,
se empieza a quedar pegado en el tórax, eso está comprobado, se empieza a quedar pegado en el tórax porque está cansado y por lo tanto no retrocede elásticamente el tórax completo, disminuye entonces la precarga, disminuye el volumen de eyección, ya las compresiones son más lentas, entonces pierde calidad y esa pérdida de calidad afecta directamente el volumen de eyección. Entonces, si estamos solos reanimando, no tenemos opción, bueno, no podemos cambiar, tenemos que estar solos y seguir solos. Pero basta que haya 2 personas y vamos a cambiar el ventilador por reanimación. Si hay más personas, voy a ir pasando cada 2 minutos, cambiar un compresor nuevo, para que esté relajado, descansado, perdón, y pueda comprimir de buena calidad. Pero si somos 2, tendremos que cambiarnos siempre entre nosotros el ventilador por el compresor. Por lo menos uno ventila 2 minutos, que se relaja bastante y vuelve a tener cierta energía, ¿cierto? Para volver a hacer otra compresión. ¿Cuántos ciclos de reanimación se pueden realizar? El soporte vital básico, en el soporte vital básico se evidencia que después del 5.º ciclo de reanimación, o sea, 5 ciclos de 2 minutos, estamos hablando de 10 minutos de reanimación, ya los animales no salen del paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, lo prudente en animales de compañía, en el soporte vital básico, es hacer 5 ciclos de reanimación. Ojalá nunca dar un animal por muerto antes del 5.º ciclo, que también es muy común, hacer 1 o 2 ciclos ya no salió. Eso no es correcto. Lo correcto es hacer los 5 ciclos de reanimación completa, y después de los 5 ciclos de reanimación, después de los primeros 10 minutos de reanimación, decir ya la verdad que efectivamente la evidencia no sustenta que ese animal va a vivir. No tiene sentido seguir haciendo un 6.º, 7.º, 8.º, 9.º ciclo. Ahora, yo siempre hago la salvedad. Eso es soporte vital básico. Pero si a los 10 minutos estamos a 1 minuto y medio de la clínica veterinaria, para que le empiecen a hacer un soporte vital avanzado, obvio que voy a seguir reanimando. O viene el veterinario en camino, vino a 2 cuadras, ya vamos al 5.º ciclo, terminamos, empezamos el 6.º ciclo, no sabemos si empezar o no, porque dijimos, no, yo ya sé que después del 5.º ciclo no sale, pero viene el veterinario a 1 cuadra y media, obvio que seguimos reanimando. Es decir, tiene un contexto. Si no vamos a realizar un soporte avanzado, si no tenemos la posibilidad de instaurar un soporte vital avanzado, no tiene sentido continuar. Pero si estamos a 2 cuadras de la clínica, si viene un veterinario a 1 cuadra y media, por supuesto que seguimos reanimando hasta que llegue el veterinario, o seguimos reanimando hasta que entramos a la clínica y tengamos el animal en la mesa del box de reanimación. Entonces, es 2 minutos, perdón, son 5 ciclos, pero contextualizados. Si estamos en la plaza, no llega nada y no lo estamos trasladando, no viene ningún veterinario en camino, 5 ciclos, después no tiene mucho sentido seguir. ¿Ya? Pero si viene alguien en camino, va a llegar en 2 minutos, claro, hago un 6.º ciclo y lo espero, obvio, en el camino va a llegar y va a poder iniciar un soporte avanzado de inmediato. Entonces eso es contextualizado. No hay una regla que diga que al 5.º ciclo no puedo seguir, no es así. La evidencia establece que los animales no se salvan en general después del 5.º ciclo en un soporte vital básico. O sea, el 5.º ciclo se establece un soporte vital avanzado, por supuesto que tiene otro tiempo. El soporte vital avanzado también son 10 minutos y se van a seguir otra pauta 10 minutos. Y el paro de larga duración son 10 minutos más. O sea, ahí viene otro ciclo con otras pautas distintas. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de la postura del compresor para poder generar estas compresiones de buena calidad. Primero que nada, lo que vemos en esta imagen es que los hombros están completamente alineados con las manos. No están los hombros en diagonal ni para allá, ni en diagonal para acá con las manos. La fuerza no la hacen los bíceps braquiales, no lo hacen los músculos de los brazos. La fuerza la hace aquí la articulación de la cadera y los músculos centrales. ¿Ya? Son estos músculos los que hacen la fuerza y la articulación de la cadera. Aquí los brazos están completamente estirados, lo que llamamos los codos bloqueados. Los brazos completamente estirados y los codos bloqueados. ¿Ya? Entonces, no hace fuerza, no flectan el brazo, no están haciendo fuerza los bíceps braquiales, están completamente estirados. Lo que hace la fuerza es la articulación de la cadera. Para eso tiene que estar completamente alineados los hombros con las manos. Si esa posición no se logra en una mesa, si no se logra en la consulta clínica, si no se logra en la mesa de cirugía, no está correcto seguir así. Podemos hacer 3 cosas. O bajamos el animal al piso, cosa que muchas veces no es la elección. El animal está en cirugía, está estéril, o sea, bajarlo al piso implica desarmar todo el sistema,
romper toda la esterilidad, contaminarlo. Pero si no hay opción, tenemos que bajar el piso. Opciones que serían mejores, sería poner una superficie, una plataforma de trabajo para que el compresor o compresora se pueda subir a esta superficie de trabajo y quede bien alineado. O también, eventualmente, si la mesa es grande, si es una mesa grande, subirse a la mesa el compresor. También puedo hacerlo, subirse a la mesa y quedar mejor posicionado encima de la mesa para poder comprimir al animal. El concepto es que tienen que quedar siempre alineados los hombros con las manos. La posición de las manos, lo que queremos es incidir con la menor superficie de contacto posible, porque en la medida que logremos incidir con una menor superficie de contacto va a poder ser más la energía. Si la superficie de contacto es más grande, es menos energía en un punto específico donde quiero comprimir, que son los ventrículos. Apretar la costilla, ¿cierto? Para llegar justo al ventrículo. Entonces, una mano, ponemos la otra mano encima y levantamos los dedos, nos ayudamos, ¿cierto? Levantamos los dedos con la mano de arriba, la mano de apoyo, para que incidamos solo con una superficie de contacto muy pequeña, que es lo que llamamos el talón de la mano, ¿cierto? Con eso, ¿ya? Con esta parte, solo con esto, no es con toda la mano, solo con esa parte en la que queremos incidir directamente sobre las costillas para la compresión. Bien, ahora vamos a ver la forma del tórax, ya lo habíamos visto de alguna manera en la introducción, pero vamos a poner tórax y qué reanimación es la más adecuada, ¿cierto? Cuando hablamos de tórax redondo, que ya lo habíamos comentado, no prevalece un eje sobre el otro, no prevalece el lado, no está aplastado, ¿cierto? Este tórax ni lateral ni ventrodorsal, el tórax redondo. Este tórax, la manera correcta, ¿cierto?, de hacer reanimación es mediante la teoría de la bomba torácica. Ahora, ¿qué pasa si encontramos animales con tórax plano? El tórax plano se caracteriza porque predomina, este animal es aplastado ventrodorsalmente, no lateralmente como la mayoría de los otros perros, es aplastado ventrodorsalmente, un tórax parecido como al humano, ¿cierto? El tórax humano es así, somos aplastados ventrodorsalmente, no lateralmente. Normalmente los bulldog, básicamente la raza braquicefálica, como los bulldog inglés, bulldog francés, tienen esta característica, son aplastados ventrodorsalmente. Por lo tanto, en ellos todavía está más lejos, mucho más lejos los ventrículos. Pero este animal ni siquiera la teoría de la bomba torácica es eficiente. Aquí está demasiado lejos, ni con la bomba torácica hacemos nada. Entonces, este animal, la recomendación no es reanimarlo de lado, no es reanimarlo en decúbito lateral. Son las únicas excepciones en la reanimación de decúbito lateral, porque siempre lo hacemos en decúbito lateral, excepto en los animales de tórax plano. En ellos las reanimaciones son en decúbito dorsal, de espalda. Entonces, cuando reanimamos un animal de espalda, como se reanimó un humano, ¿cierto?, de espalda, en este caso sí es la teoría de la bomba cardíaca. Aquí estamos haciendo la teoría de la bomba cardíaca porque estamos apretando los ventrículos. La única diferencia es que los ventrículos ya no los voy a aplastar entre costilla y costilla, sino que los vamos a aplastar entre esternón y columna vertebral. Esa es la única diferencia. Que las estructuras óseas contra las que aplastamos los ventrículos, porque siempre los aplastábamos contra estructuras óseas, en los otros casos eran costilla y costilla, costilla derecha y costilla izquierda, ¿cierto? Aquí, en cambio, comprimimos desde el esternón, desde el esternón, por lo tanto estamos haciendo la teoría de la bomba cardíaca, pero en otra posición. Aquí estamos comprimiendo el corazón entre el esternón, que está aquí, y la columna vertebral. ¿Cuáles son las estructuras óseas contra las que estamos comprimiendo el ventrículo acá, en esta teoría? Estamos comprimiendo entre el esternón y la columna vertebral. Esas son las estructuras óseas que van a lograr comprimir los ventrículos. Y si ustedes se ven esta pintura que pusimos aquí de color rojo y amarillo, miren el tamaño de estos puntales o pilares si fueran en la realidad, y este espacio que comprimimos es muy pequeño. Si giramos al perro y en vez de ponerlo de lado lo ponemos de espalda, en decúbito dorsal, nos cambia de inmediato la figura. Ahora tenemos unos puntales muy pequeñitos, ¿cierto?, unas columnas muy pequeñas, y tenemos una gran superficie para comprimir. Por otro lado, justamente aquí lo que ocurre es que la articulación de las costillas está por acá, por este sector. Entonces está mucho más cerca y por lo tanto podemos
justamente bajar un poquito el esternón por esta articulación que tenemos en la costilla y el esternón apretar de buena manera los ventrículos, eso es lo que esperamos. Entonces, en animales de tórax plano, hacemos la teoría de la bomba cardíaca, solo que no en decúbito lateral, sino en decúbito dorsal. Son los únicos animales que se reaniman en decúbito dorsal y está evidenciado que generan mejores volúmenes de eyección y mejores gastos cardíacos en esta posición que en la otra, que de lado, ¿cierto? En este caso. Bien, y ya lo habíamos dicho, los perros pequeños, perros medianos, gatos, perros grandes, pero de tórax bien aquillado, como el caso de un galgo, perdón, como habíamos dicho, por ejemplo, que un animal que notoriamente es un animal grande, pero con un tórax muy aquillado. La forma correcta de reanimar a esos animales es con la teoría de la bomba cardíaca, porque estimamos que vamos a llegar y vamos a comprimir, si deprimimos un tercio, perdón, si deprimimos un medio del tórax, vamos a llegar a comprimir esos ventrículos y tener movimiento sanguíneo. ¿Cómo encontramos la ubicación? Ya habíamos hablado un poco de eso, pero lo reforzamos. ¿Cómo encontramos la ubicación exacta donde comprimir un animal para hacer la teoría de la bomba cardíaca? Lo que hacemos es tomamos el codo y lo flectamos. Y ahí está la punta del codo. Justo donde queda la punta del codo, flectado, ahí abajo están los ventrículos. Entonces tomamos el codo, lo flectamos, marcamos, ahí está marcando con un dedo nada más, lo único que está haciendo es tomando el codo, flectándolo, marcando con un dedo, y después una vez que soltamos el codo, reemplazamos, ponemos la mano donde está el dedo, y justo ahí abajo están los ventrículos. Eso es lo que queremos hacer en la bomba cardíaca, incidir directamente sobre los ventrículos. Bien, ahora vamos a ver técnicas de compresión torácica. Pero vamos a aprovechar la foto, porque por eso pusimos esta foto, porque aquí lo que queremos demostrar es que esta compresora, por ejemplo, no llegaba a la mesa era muy alta, que puede ocurrir por una persona más alta, una persona más baja, que reaniman, incluso cambian, y una persona que viene a reanimar ahora es más baja. Bueno, es importante que entonces, mientras esté comprimiendo el otro compresor, vayamos a buscar una superficie de trabajo, vayamos a buscar algo para pararnos, ¿cierto? Esa preparación es importante. En este caso, esta reanimadora, como no llegaba con los hombros alineados con la mano en la reanimación, tuvo que pararse acá, en una superficie de trabajo correcta, a lo menos segura, para poder reanimar, obviamente, sin caerse, sin repararse, sin usarse con un problema en los pies, en los tobillos. Bueno, dicho eso, que era una observación de la foto nomás, la técnica más común para reanimar y que hacemos en animales medianos, animales grandes, es la técnica de dos manos, es decir, una mano, como ya lo mostramos, sobre la otra, levantamos la mano para que incidamos solo con el talón de la mano y empezamos a comprimir. El talón de la mano y empezamos a comprimir. Pero también eventualmente un animal pequeño o un gato, podemos hacer la técnica de una mano. De hecho, los gatos los reanimamos en realidad con técnica de una mano, igual que los perros pequeños. Lo que hacemos es tomar el tórax completo y con una pura mano, un animal pequeño obviamente, con una pura mano, un gato, comprimimos por ambos lados. Eso es mucho mejor, porque estamos comprimiendo por ambos lados, estamos apretando las costillas de ambos lados y por lo tanto tenemos mucha mayor probabilidad de incidir directamente sobre los ventrículos. De hecho, no solo movemos un lado contra el piso, que lo que estamos haciendo acá, un lado contra el piso, un lado contra la mesa, sino que acá movemos ambos lados del tórax. Si ustedes pueden ver la mano y preguntarse a cuántos centímetros de cada dedo están los ventrículos, la verdad que 2 o 3 centímetros, no más que eso, 2 centímetros como mucho, en realidad, 2 centímetros y medio. Aquí, desde este dedo a este dedo, aquí deben haber 10 centímetros como máximo, ¿cierto? No mucho, de esto, 10 centímetros. Y si le quitamos, claro, la piel, más el subcutáneo, más el músculo intercostal, más la costilla, que es 1 centímetro más por lado, la verdad que aquí nuestros dedos están a 2 centímetros de los ventrículos. Por lo tanto, no es tan difícil deprimir un medio y apretar esos ventrículos, ¿sí? Eso es lo que buscamos. Por lo tanto, perros pequeños, gatos, gatitos, reanimamos con la técnica de una mano, tomando el esternón, digamos, perdón, el tórax por completo. Ahora, ¿cuál es la salvedad de esta técnica? Que la posición de la mano tiene que ser como en la imagen de una V corta.
una V, como quieran llamarlo, es decir, la mano tiene que ser así. ¿Por qué? Porque estamos imitando, lo que queremos es imitar, ¿cierto? ¿Cómo se comprime el ventrículo? El ventrículo se comprime desde abajo hacia arriba porque va empujando la sangre hacia arriba, que es donde salen las arterias, pulmonar o aorta. Entonces nosotros queremos reemplazar de la misma manera, desde abajo hacia arriba, en forma de V corta, ¿ya? Y por eso que la mano es en esta posición. Uno en general tiende a poner esta posición en C, pero esa posición es una mala posición, ¿ya? Vamos a verlo en la imagen siguiente. Justamente ahí estamos representando ese corazón que es más o menos de ese tamaño. El perro que vimos en la imagen tiene un corazón más o menos como de ese tamaño, ¿ya? Entonces aquí justamente lo que vemos es que la mano en B corta se apoya directamente sobre los ventrículos, y acá también el otro dedo se apoya directamente sobre el ventrículo, entonces estamos comprimiendo el ventrículo de muy buena calidad. Si ponemos la mano en forma de C, que le llamamos como una C, que también ocurre que es la forma como más natural que uno quiere comprimir. Miren lo que pasa acá, no estamos tocando el ventrículo está libre, ¿ya? Y el ventrículo acá tampoco, se alcanza a ver ahí un poco de luz, un poco de aire, no estamos tocando que el ventrículo. Lo que estamos comprimiendo un poquito más arriba, estamos comprimiendo o las arterias coronarias, de hecho ahí se ve el dedo, tapando la arteria coronaria, esas son las arterias que llegan al corazón, imagínense, la estamos tapando. Entonces no le va a llegar sangre al propio corazón. Entonces, o estamos comprimiendo las arterias coronarias, o estamos comprimiendo aurículas o vasos sanguíneos, pero no estamos moviendo sangre. Para mover sangre necesitamos comprimir los ventrículos. Y para comprimir los ventrículos necesitamos que la forma de la mano sea correcta. Bien. Preguntas de la lección número 4, la circulación. Básicamente la lección número 4 se basa en que una vez detectada la apnea, una vez detectada la no respiración del paciente, ¿cierto? Hicimos la evaluación ABC y determinamos en 5 o 10 segundos que el animal no respira, iniciamos de inmediato la reanimación cardiopulmonar. ¿Con qué parte de la reanimación cardiopulmonar? Con las compresiones torácicas externas. ¿Ya? Con eso comienza. ¿Ya? Y básicamente revisamos que dependiendo del paciente tenemos que orientar la reanimación. Y básicamente dependiendo del tipo de tórax del paciente es como vamos a reanimar. Si vamos a reanimar siguiendo la teoría de la bomba cardíaca porque creemos que vamos a lograr incidir directamente sobre los ventrículos, o si vamos a hacer la teoría de la bomba torácica porque lo que buscamos es hacer una sobrepresión completa de la caja torácica para que de esa manera comprimir los grandes vasos sanguíneos como la arteria aorta pulmonar, venas cava y venas pulmonares, y tratar de mover un poquito de sangre. Y por último vimos todas las posturas, la técnica, los brazos extendidos, las manos, para dar una compresión de buena calidad, que lleguemos a volumen de eyección máximo, como dijimos, del 30%. Bien, preguntas de la lección número 4, la circulación. ¿No hay preguntas? ¿Todo muy claro? Hola. Hola, Julio. Una consulta. Entiendo que no hay diferencia en la frecuencia de las compresiones entre un perro estoy pensando en un perro, un gato de una raza pequeña, y si comparamos con, no sé, un gran danés o algo hay tanta diferencia de tamaño, pero la frecuencia sigue siendo la misma, la Sí. 100-120. Sí, súper buena pregunta. Justamente la pregunta de Julio se basa en que la frecuencia fisiológica, ¿cierto?, de un perro o de un gato es bastante distinta. La frecuencia fisiológica de un perro o de un gato es bastante distinta normalmente, ¿cierto?, respecto a la que estamos pensando en la reanimación. Pero la respuesta es sí. En la reanimación independiente sea un gato que tiene una frecuencia mucho más alta, ¿cierto?, un perro pequeño, a un perro mediano, un gran danés. De igual forma, la frecuencia recomendada es entre 100 y 120 compresiones por minuto. Básicamente porque teníamos estas diferencias. No sacamos nada a pensar que si en un gato la frecuencia es mayor, entonces nos aceleramos, ¿no? Porque no hay aurícula funcionando, la precarga va a disminuir.
y por lo tanto va a afectar el volumen de eyección. Entonces no va a mejorar por aumentar la frecuencia. Entonces, en ese sentido, sí, la recomendación es que siempre, independiente del tamaño del animal, si fuera un perro pequeño, un gato o un gran danés, un animal que sea, mantener siempre la frecuencia de reanimación de compresiones entre 100 a 120 compresiones por minuto. Tengo otra pregunta. Sí, por supuesto. Si es evidente una fractura costal, precauciones, ¿qué hacer en caso de que uno está en la calle? Sí, claro. Lo que debe ocurrir es que la reanimación continúe, pero la recomendación también normalmente es reposicionar, porque en general las fracturas costales ocurren porque estamos comprimiendo no adecuadamente. Por ejemplo, porque no estamos incidiendo solo con el talón de la mano, sino porque estamos comprimiendo con la mano completa y estamos llevándonos, apretando las costillas y fracturando costillas. Entonces, primero que nada, la reanimación debe continuar. O sea, no vamos a parar por haber fracturado una costilla, porque si chuta fractura una costilla, el animal se va a morir. El animal que está en paro cardiorrespiratorio no tiene otro destino que la muerte si es que nosotros no incidimos sobre ese animal. Por lo tanto, aunque hayamos fracturado una costilla, tenemos que seguir. Lo que sí es recomendable es reposicionar, evaluarnos, digamos, reposicionar si la posición está bien, si la mano volver a ponerla hacia atrás, tratar de incidir en un punto exacto. Y si hicimos todo eso bien y lo estábamos haciendo bien y se fracturó en esas condiciones, bueno, no tenemos mucho más, tenemos que seguir y a lo mejor se va a fracturar otra. Pero no importa, tenemos que seguir y continuar con los ciclos de reanimación o esperar que vuelva al retorno a la circulación espontánea. Ok, gracias. Gracias a ti, Julio. ¿Preguntas? ¿Más preguntas de la lección? Ahí tenemos una pregunta. El caso de los perros tipo Bulldog, uno utiliza las mismas referencias para ubicar la altura de... Muy buena pregunta también. Justamente, ¿cómo ubicamos? Si bien vamos a reanimar en decúbito dorsal, ¿cierto? De espalda, ¿cómo ubicamos a qué altura del esternón está el corazón? Efectivamente, lo que hacemos es buscar la misma referencia anatómica. Tomamos el codo, lo flectamos y donde nos da la posición, en vez de reanimar de lado, vamos a reanimar en el esternón, pero a la misma altura. Es decir, extrapolamos, ¿cierto? Proyectamos, mejor dicho, esa altura donde está el corazón, pero hacia el esternón. Flectamos el codo, ubicamos la posición y proyectamos hacia el esternón y comprimimos desde el esternón. Y efectivamente, esa es ubicamos de la misma manera, solo que no comprimimos en el lado, sino que comprimimos del esternón y el animal está de espalda en decúbito dorsal. Muy buena pregunta, Andrés. ¿Más preguntas? Bien, si no hay más preguntas, vamos a dejar la lección hasta acá. Va a quedar grabada, por lo tanto ustedes la pueden ver cuando quieran, o las personas que no se conectaron la van a poder ver cuando quieran. Como ya lo saben, la próxima lección damos 5 minutos por si hay alguna pregunta, algo no haya quedado claro de esta lección. Y nos vemos en la próxima clase entonces para terminar con la lección número 5 y número 6 del curso de soporte vital básico para animales de compañía. Que tengan muy buenas noches todos y una linda semana. Chao, buenas noches. Chao, chao.